Advertencia. El siguiente programa está dirigido a mayores de edad, de lo contrario, debe ser escuchado junto a un adulto responsable. El contenido puede ser bastante perturbador para ciertas personas. Se recomienda discreción. La caja de Pandora de los 40. El mundo está lleno de misterios, terror, personajes sangrientos, momentos sobrenaturales, enigmas y todo el conocimiento paranormal. Los antiguos dioses nos han dado la capacidad de guardar estos elementos en un recipiente mágico, pero tu curiosidad hará que cada tanto tengamos que abrirlo. ¿Te atreves a destapar este oscuro elemento junto a nosotros? Recemos. Se abre entonces la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, para mí es un placer darles bienvenida a un capítulo más de su programa paranormal, su programa misterioso, su programa extraño. Ya saben que nos pueden contactar en el numeral La Caja de Pandora a los 40 y que esto lo hacen sus dos monjes, el señor DJ Toby FM, su servidor @elchancho414 y que transmitimos para el YouTube de los 40, @los 40 Colombia. Nos gusta que se metan en YouTube, ahí estamos todo bien organizadito, pero igual de YouTube sale para todas las plataformas podcast y en cualquiera que nos esté escuchando, pues obviamente nos place. Todos los domingos de 8 a 10 de la noche, si no los festivos en ese mismo horario. Y si no, pues ya el resto de la semana quedan el resto de plataformas. La que más me interesa que se metan es la verdecita, la de Spotify. Pero en cualquiera está bien, en iVoox está bien, en Spreaker, la que sea. Como hemos advertido en ocasiones pasadas, y antes de meterme digamos, con el disclaimer, con la parte como imaginativa de sus monjes, quiero contarles que DJ Toby exclusivamente durante casi un mes o durante los próximos programas, pues va a estar dedicado precisamente al especial que prometió. Un especial acerca de tarot. Eso no quiere decir que vaya a descuidar las otras investigaciones que hace o las reporterías que hace, pero habíamos prometido que durante este mes o durante estos programas, un mes larguito a partir de hoy, cuente un mes a partir de hoy, que es el día 24 de agosto, pues vamos a tener este especial de tarot en el que él nos va a contar cosas muy importantes con un invitado muy, muy, muy bacano. Listo. Entonces, va a ser un programa muy completo, un poco diferente la hechura como estamos acostumbrados, pero decidimos darle protagonista a lo que podría ser incluso un segundo invitado, porque ustedes saben que nuestra panelista principal siempre aparece en la segunda hora. Ahora, con este especial que hacemos con Toby y que lo ha dividido en varios programas, pues va a ser más o menos como dos panelistas, más el resto de contenido que tenemos dentro del programa. ¿Listo? Igual lo explicaré durante todo este mes. Y ahora sí, imagínese a los monjes, ¿no? Imagínese al señor DJ Toby, imagínese a su servidor el Chancho, que están con los atavíos, uno rojo, uno negro, cuidando la famosa
Caja de Pandora. Este podcast, este programa que cada día tiene más aliados, más oyentes, y lo que más me sorprende, en la parte internacional hemos crecido muchísimo. Entonces, gracias a todos los que, porque esto es de Bogotá a Colombia para el resto del mundo, y desde Medellín, pues, donde está Toby, o el grupo 40, por ejemplo, porque 40 es Medellín, Cali, Villavicencio, Bogotá, y obviamente cualquier parte del mundo por el tema del internet, del TikTok, porque somos los más virales. Pero digamos que, aunque sea de Bogotá, Colombia, para el mundo, no esperaba que mucha gente a nivel internacional esté escribiendo en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, bueno, y en el resto de continentes. Gracias por su apoyo, y así estaremos siempre a su merced. Por eso hablamos de los contactos, para que usted en cualquier momento nos haga saber qué quiere, qué necesita, y sobre todo historias. Háganos llegar muchas historias de terror, que son uno de los pulmones del programa. Y ya después de hacer la parte imaginativa con sus monjes, cuidando la caja de Pandora, ahora sí el disclaimer. Recuerden que cada cual, según sus criterios religiosos, científicos y morales, determinará si lo que se dice aquí es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas, y simplemente le pedimos que respire y que se prepare para estas 2 horas de la caja de Pandora de los 40. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la caja de Pandora de los 40. La caja de Pandora de los 40. Ya mismo lo que habíamos prometido, el especial de Tarot con Hans, el querido DJ Toby, ustedes ya saben, hace reporterías, hace investigación, y durante este mes, por decirlo así, o durante los siguientes programas, vamos a tener este especial adicional a nuestro panelista principal, que va a ser Sixto Paz. Sixto Paz llegará más adelante en el programa hablando de ovnis. Ustedes seguramente ya vio el tema ahí en redes sociales y demás, la promoción. Pero prometimos que nuestro querido amigo Toby iba a tener en estos programas un contacto con el tarot, y va a ser nuestro amigo Hans el que va a hablar al respecto. Esto evidentemente parte por parte, es decir, programa a programa durante casi un mes. Qué gran contenido tiene la caja de Pandora, súper variadito. Así que ya mismo, Toby y Hans en la caja de Pandora de los 40. Noche paranormal a través de la caja de Pandora de los 40, y como ya se los habíamos anunciado, tenemos un nuevo especial. Ya hicimos el del cementerio San Pedro, hicimos también el de la Basílica de Manizales, una basílica súper hermosa. También tuvimos como invitado a un animero que nos contó todo el tema de lo que ocurre en noviembre. También tuvimos a Mónica, experta con tema de ángeles y arcángeles. Y pues obviamente hay que invitar a otro amigo de la casa. Él se llama Hans Villada, que pasa por los 40 y es una persona experta con el tema del tarot. Pero primero lo vamos a saludar. Hans, bienvenido, parcero, ¿cómo vas? Hey Toby, ¿cómo estás? Buenas noches. Parce, muy bien, la verdad muy contento, porque a nosotros siempre nos encanta traer expertos. No, a veces uno tiene el conocimiento completo sobre algo, y a veces hay personas que sí lo tienen y es como que este man que está hablando ahí, este man porque está inventando, este man está desinformando a la gente. Entonces nosotros lo que siempre traemos, o lo que nos gusta hacer, es traer precisamente a los expertos que nos puedan responder muchísimas veces las dudas que los oyentes pueden tener. Y usted es el experto en el tarot. ¿Hace cuánto haces tarot? Muchas gracias, Toby, dame por esos elogios. No, llevo muchos años. Como ves, ya hemos grabado muchas veces, y más de 8 o 10 años más o menos trabajando con el tarot y cambiando como esta mentalidad precisamente de las personas que dañan el tarot, que no saben cómo embaucar o involucrar a las personas para algo diferente. Entonces, hoy vamos a cambiar ese pensamiento y ayudar a las personas a que entiendan que el tarot puede ser una herramienta muy, muy especial para nosotros y efectivamente nos puede ayudar como a tomar buenas decisiones. ¿Cómo, por ejemplo, se podría identificar a una persona que no sabe del tarot?
Yo, por ejemplo, con el Chancho, que es mi compañero de programa, nosotros siempre tenemos un dicho y es, por ejemplo, los investigadores cuando van a investigar, no sé, un puente, una casa maldita, un cementerio, y siempre les pasa algo, no les creo. ¿Por qué? Porque usted, siempre que va a una investigación, a usted no siempre lo tienen que espantar. O sea, usted dice, fue madre, sí detectamos energías, pero hoy no nos pasó nada. Ah, fue madre, dicen que en ese cementerio jalan las patas. Ah, hoy no nos jalaron las patas. O sea, no siempre tiene que haber una manifestación, pienso yo. Muchas veces también eso pasa porque muchas personas tienen una sensibilidad más profunda y otras quizás no. Y muchas veces hay terapeutas o investigadores que tienen protecciones muy fuertes, entonces nunca les va a pasar. O como unos, como dice usted, que quizás dicen, ay, es que a mí me pasó esto y me asustaron con esto y me quisieron esto. Es ahí donde pues no es real, porque las verdaderas personas primero investigan, analizan, sienten las energías, ven el campo y eso es lo que hace un verdadero investigador, cambiar esa forma como de ver las situaciones normales. Cuando una persona llega a algún lugar y dice, me pasó esto, y entrar, yo sentí esto y me mareé por esto. Quizás sintió algunos síntomas, sí, pero muchas veces también hay que tener mucho cuidado también con las personas que quieren simplemente por hacer programa o simplemente por llamar la atención. Entonces es ahí donde también tenemos que saber qué persona sí, qué persona no. Ok, y ahora entonces hablemos de el tarot. ¿Hace cuánto existe el tarot? ¿Qué personas pueden manipular un tarot? ¿Una persona que manipula un tarot nace o se puede hacer? No, las dos. Es que normalmente el tarot de por sí viene desde muchos años, muchos siglos. Y el tarot principalmente fue como una herramienta de juego. En Italia, en Francia, eso era una herramienta de juego. Ya a través de los años, donde se vino a desarrollar, muchos investigadores, parapsicólogos y mucha gente del común vino a ver que el tarot también era una herramienta de sabiduría. Eso fue en Grecia, en la antigua Grecia, en Italia. No recuerdo bien los nombres ahora de las personas, pero desde ahí, desde esos tiempos, siglos XVII, XVIII, ya se vino el tarot desarrollándose. La otra pregunta es si cualquiera nace con el tarot o todo mundo puede leer el tarot. Es que el tarot es, como le dije, es una herramienta de autoconocimiento que te puede ayudar a cambiar pensamientos, acciones, emociones, situaciones y a tomar decisiones de tu vida cotidiana. El tarot también se estudia, pero también es su intuición. Todo mundo la tenemos, pero unas personas más que otras. Y muchas de las personas que leen el tarot investigan. Ahora lo que está pasando con el tarot es que las personas quieren saber del tarot, pero ¿qué hacen? Van a ChatGPT o cosas que le lea el tarot. ChatGPT, dime qué significa la carta del rey invertido. Sí, y entonces precisamente, ay, me está pasando eso, entonces ya le creen a ChatGPT. Yo no voy con eso, porque es que el tarot es una evolución y es una intuición. El chat no tiene emociones como para decirte, es que te está pasando esto y esto y esto, no. Es precisamente nosotros los profesionales del tarot, y yo por mi parte lo que hago es tratar de que la gente pues sea consciente de que un chat no te puede resolver la vida, nosotros tampoco, pero yo te puedo guiar a través de unas mejores tomas de decisiones, un cambio de pensamiento, una ayuda emocional, muchas de las situaciones que quizás un chat no te puede ayudar y tú vas a quedar como más confuso y todo el mundo dice, es que me dijo lo que es, quizás te dijo muchas cosas que sí, porque te está trabajando con tu subconsciente. Entonces no es con el consciente en realidad. Hans, yo te hago una pregunta. Por ejemplo, cuando vos decís que eso es como una interpretación, ¿cierto? Que tú le estás dando a la carta. No sé, mostrame cualquier carta en este momento que vos tengas en tu tarot. La primera que sacamos del día de hoy. Nos salió el Caballero de Oros. Ok, por ejemplo, si vos me estás sacando esa carta... Y, por ejemplo, vos sos la persona que me está dando la interpretación. Si yo busco a otra persona que también sepa del tarot, ¿la persona me tiene que dar la misma interpretación que vos me estás dando? ¿O ella me puede dar una interpretación diferente a lo que ella está percibiendo? Eso es la diferencia entre nosotros los profesionales, porque la persona te puede dar una interpretación muy diferente a la mía, pero quizás también dependiendo de lo que estés preguntando. No, si la misma pregunta, o sea,
Te lo voy a poner de esta manera y para que los oyentes que nos están escuchando a través de YouTube, de Spotify, los que quieran comentar a través del numeral La Caja de Pandora los 40 lo tengan claro. Vos me acabas de sacar una carta y yo tengo 2 tarotistas acá. Sí. Pero la otra persona está afuera y no está escuchando nada de lo que vos me vas a decir. Si vos me decís como, no sé, este caballero traduce en la fuerza, la resiliencia, la fortaleza de una persona, tienes que estar más consciente de las decisiones que vas a tomar, tienes que ser una persona fuerte para lo que se viene. Es un ejemplo lo que tú me estás diciendo. Sí, claro. Llega la otra persona y me dice, esta carta traduce que tenés que estar tranquilo porque no va a pasar nada. Y yo analizo y yo digo, esta persona me dijo totalmente lo contrario a lo que me dijo Hans. Entonces, uno en ese punto, ¿a quién le cree? Porque digamos que cada uno está dando una interpretación diferente a la misma pregunta que yo estoy realizando. Sí, mira, es lo que usted me está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es la que más conecte contigo. Si tú estás pasando una situación muy fuerte y yo te digo algo que tienes que hacer una acción, un movimiento, es lo que tú vas a conscientemente, inconscientemente a decir, bueno, yo estoy pasando por esto y esta que me dijo Hans conecta más con lo que estoy diciendo. La otra persona me dijo que me tengo que quedar más quieta porque no me va a dar solución a las cosas que estoy pasando. Entonces tu subconsciente de inmediato te va a decir, y es ahí donde tenemos que conectar con la intuición y con lo que sentimos. Tus emociones pueden determinar cada factor, eso es el tarot. El tarot te va a hablar desde tus emociones, desde lo que tú sientes, desde lo que es real para ti y lo que no es real para ti. Si yo te estoy diciendo de movimiento, de acción, porque tienes que hacer el cambio, porque estás bloqueado, no estás avanzando, y la otra persona te está diciendo, quédate quieto porque ahí vas a ver una solución, tú intuitivamente vas a decir, pues ¿cómo me voy a quedar quieto cuando en este preciso momento necesito moverme? Es ahí donde tú vas a saber si yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer o si la otra persona lo que tiene que hacer. Y es ahí donde muchas personas ahí llegan a decir, es que esta semana me consulté con una persona que me dijo que tenía que hacer esto, y llegas tú y me dices que haga lo otro. Yo no te voy a juzgar y yo no te voy a decir, no, es que tienes que hacer lo que yo diga. Ajá. No, eso no se trata. Es ahí donde tú te tienes que conectar contigo mismo o contigo mismo y decirte, no, tiene que ser así, esto va así y esto va a cambiar así. Y es ahí donde te vas a dar cuenta que qué respuesta es mejor para ti. Es que sigo confundida y voy a buscar una tercera persona para que me diga otra cosa. La tercera persona sí o sí te va a dar alguna de las dos razones, pero esa es la que te va a conectar más contigo. Entonces es ahí donde tú también, nosotros como tarotistas, yo como lector, tengo que saber llegar a ti para que tú tomes acciones y sirva lo que yo te estoy diciendo. Y no tengas que ir a buscar a la otra persona porque no te ayudo con las decisiones que tienes que tomar ahora. Hay algo que muchas personas, digamos, critican o ven de pronto no tan viable con el tarot. No sé si de pronto al hacer ese comentario vos te sentás atacado o de pronto otros tarotistas que nos estén escuchando se sientan atacados, y es que muchas personas piensan que cuando hacen una lectura del tarot hacen algo muy genérico. Es como cuando la gente dice que el horóscopo dice el día de hoy vas a solucionar un problema que hace rato vienes acarreando. Todo el mundo tiene problemas todos los días. Todos los problemas todos los días sale un problema nuevo y uno todos los días soluciona un problema. Tienes que poner cuidado en tu trabajo porque hay mucha gente que te tiene envidia. En todos los trabajos hay gente que te tiene envidia y hay gente que te está apoyando. Porque muchas veces las personas creen que cuando se hace una lectura de tarot o se lee un horóscopo, se hacen ese tipo de lecturas como tan genéricas, no algo muy específico, como que pilas, estás sufriendo de las piernas, estás sufriendo de mala circulación, te recomiendo ir donde el médico o utilizar medidas de compresión, y que usted diga, pues madre, nadie sabía que yo tenía este problema en las piernas. Bueno, principalmente hay personas que sí, tarotistas, que sí se atacan porque me llevó la contraria o porque le está diciendo algo que no es. Y es ahí donde vas a ver o vas a sentir la sabiduría de cada tarotista. Si yo me llego a atacar porque un tarotista, yo me he sentado en mesa de radio con varias personas, varios tarotistas, y llegamos al caso y se arma un debate por la situación, yo simplemente los escucho. Yo como tarotista, como Hans, las escucho y le respeto la decisión de ellas,
Pero si yo soy firme en mi conciencia y yo sé lo que es, yo no tengo que dudar de mi capacidad. Y respeto la decisión de ellas, pero me quedo con la mía, principalmente. Cuando las respuestas son genéricas, que dicen que te va a pasar esto y a todo mundo, como tú dices, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo pasa, pero cuando un tarotista es bueno y sabe quizás interpretar la situación y ve algo más profundo, no simplemente se queda con lo que queda el tarot, es que eso es el tarot, por eso, el tarot no te va a responder al 100% todo, porque es que la mayor parte también es tu intuición y tú como tarotista lo que sientas hacia la otra persona. El tarot es una herramienta que te puede ayudar a guiar a la persona, pero tú como tarotista también tienes que ir un poco más allá, no simplemente con lo que ves o con la información que te dé la persona. Muchas veces las personas lo hacen porque ya tú me dices, bueno, yo te pregunto a ti, ¿qué te está pasando? Y tú me dices todo, entonces yo también te voy a sacar, sí, te está pasando esto, por eso, por lo mismo. Todo el mundo te va a decir lo mismo, pero si tú dices, no, es que aquí pasa algo más profundo, tus dolencias vienen de parte de esto, tu capacidad de eso. Entonces es ahí donde más que todo va como... Yo no me voy a arriesgar a decirlo y a echarme mucho hate encima diciendo que para mí, para Hans Villada, el 70% más que todo es la capacidad de la mediunidad de nosotros como tarotistas de interpretar, y el 30% es la ayuda que nos está prestando el tarot, porque el tarot es autoconocimiento, es nosotros mismos reflejado en unas cartas. Entonces es ahí donde yo interpretaría eso y aclararía eso. No entraría a debate con los demás tarotistas, no lo hago, porque eso no es profesional, y si lo haces es porque tú tienes miedo de tus respuestas. Si un tarotista me sugestiona a mí por lo que estoy diciendo, entonces no tiene capacidad de razonamiento de esa persona para mantenerse firme con su respuesta. O sea, cuando un tarotista, digamos, lee las cartas, en ningún momento hay un intento de sugestión hacia la persona para que de pronto la persona diga, vea, le están haciendo brujería, vea, es que usted le tiene un entierro, pilas, cuídese porque tal cosa. Eso no es tratar de sugestionar en ningún momento, sino que eso sería que como dar una guía, mostrar un camino. Cuando te dicen de entrada que mira, es que te están haciendo brujería, bueno, ahí sí depende de las cartas, porque en la interpretación de lectura de cartas, cuando tú sacas las cartas, la energía se siente, y en las mismas cartas te va a mostrar problemas, situaciones, pero hay cartas que cuando se conectan unas con otras vas a sentir una energía más fuerte. Entonces, pues yo lo hago, viendo la situación de la persona, viendo las cartas que me salieron y viendo las enfermedades de la persona, te voy a decir, sí, hay brujería. O simplemente a veces se malinterpreta la brujería con las malas energías o con las malas vibras o con las envidias. A veces la envidia puede ser mucho más fuerte y puede ser mucho más negativa que una misma brujería. Ok, bueno, así vamos finalizando nuestro primer capítulo de esta caja de Pandora con Hans. Hans, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente vaya y chequee de pronto cuando vos haces los en vivos de el tarot? A veces incluso mostrás algunas cartas y las explicás. ¿Cuáles son tus redes? Redes sociales de Hans Villada, @tarot de Hans en Facebook y en Instagram @Hans_Villada. Ahí tenemos todos, hacemos programas, montamos consulticas, hacemos terapia, ayuda emocional, ayuda espiritual. @Hans_Villada en Instagram y @tarot de Hans en Facebook. Ahí está entonces. Así vamos finalizando este primer capítulo, pero no se despeguen porque ya seguimos con más programa paranormal. Los maestros de ceremonias de lo oculto y lo paranormal son el Chancho y Toby. En la caja de Pandora de los 40.
Bueno, continuamos en la caja de Pandora de los 40, como siempre, al pie del cañón. Hemos durante este mes decidido hacer un poco la hechura diferente, ya que Toby se va a encargar de hacer un especial de el tarot, que usted estará escuchando durante todo este mes. Algo así como que 2 invitados principales, si se le puede llamar así, y eso no quiere decir que descuidemos todo el resto de cosas que siempre tenemos, como la reportería o como sus investigaciones, y obviamente el resto de panelistas que también nos ayudan. Siempre queremos mucho contenido y que salte de lado a lado. También hay que advertirles que no solamente es la parte del tarot, sino que más adelante, exclusivo, señoras y señores, va a venir nuestro amigo Sixto Paz. Sixto Paz va a estar con nosotros en la parte de ovnis. Mire, saltamos de tarot a ovnis. ¿Y por qué? Porque él ya está en Colombia para unos encuentros que tiene de manera presencial, o digamos como unas correrías que va a hacer con algunos de sus fanáticos, sino también pues charlas, foros. Si usted quiere más información al respecto, pues obviamente las redes sociales de Sixto. Él se llama Sixto Paz Wells. Sixto Paz Wells en Twitter, en Facebook lo pueden encontrar, y ahí se van a dar cuenta de todo lo que tiene para ofrecer, pero sobre todo lo que se va a venir ya dentro de poco, tanto en Bogotá como en Medellín, y obviamente el resto del mundo, porque recuerde lo que les dije en la primera parte, estoy súper sorprendido de todo el auge que estamos teniendo a nivel internacional, aún sabiendo que este es un programa que va de Bogotá, Colombia, y Medellín, donde está Toby, para el resto del mundo. Bueno, señoras y señores, póngale cuidado, porque en la zona de misterios vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a hablar de ovnis, vamos a hablar de algunos casos de ovnis, de pronto no tan conocidos. De pronto me puse a escudriñar bien. No puedo determinar si es real, si no es real. Simplemente es como investigación que se hizo a través de redes sociales. Tratar de buscar historias de contactados, ovnis, alienígenas, que no fueran tan conocidas y que de pronto tuvieran unos lugares medianamente exóticos, ¿no? Entonces, las historias que vamos a conocer a continuación seguramente son difíciles de encontrar, o seguramente ustedes no las han escuchado. Y aprovechando que viene Sixto Paz y que va a ser uno de nuestros panelistas principales el día de hoy, entonces dije, bueno, qué mejor tema que este. Póngame mucho cuidado. Entonces vamos con 3 de esas historias en lugares exóticos. Ustedes ya saben que ahora no solamente se le dice fenómeno ovni, sino fenómenos aéreos no identificados, y no necesariamente tienen que ver con extraterrestres. Pueden ser intraterrestres, o puede ser culturas, o gente desarrollada, o planes militares que no nos quieren dar a conocer. Y entonces, pues claro, uno ve cualquier cosa ahí, uno dice un dron. Pero a lo mejor ni siquiera es un dron normal, sino puede ser un dron militar, o de una milicia, o de seres inteligentes o que tengan un IQ muy elevado, que a lo mejor sean capaces de armar un dron en su casa, qué sé yo. Póngale cuidado a la primera. Habla sobre las luces en el desierto de Namib. En 1998, un grupo de investigadores alemanes instalados en la reserva de Namib Rat reportó haber visto luces que se movían al paralelo de las dunas a una muy baja altura y que parecían desafiar cualquier lógica de aeronave conocida. Los destellos de tono azulado aparecían siempre alrededor de la medianoche y duraban entre 5 y 10 minutos. Los guías locales afirmaban que se trataba de un fenómeno antiguo conocido por los pueblos San, quienes lo llamaban las linternas de los ancestros. Sin embargo, los científicos no lograron explicar cómo aquellas luces se desplazaban en línea recta pese al fuerte viento que levantaba la arena y borraba toda visibilidad. Durante varias semanas las observaciones se repitieron y fueron registradas en video, aunque las grabaciones mostraron apenas destellos borrosos en la distancia, y al no hallarse explicación meteorológica o astronómica, los avistamientos se archivaron como anómalos. Hasta hoy, los guardaparques dicen que las luces continúan apareciendo en las noches más despejadas. El desierto de Namib. Raro, ¿no? En un desierto el tema de luces o de encuentros. Ya saben que hay distintos tipos de encuentros, el tercer, cuarto, quinto encuentro, que de hecho será que Sixto Paz nos lo va a contar más adelante. Segundo, un objeto extraño en el Amazonas. En 2007, una comunidad ribereña del estado de Pará, Brasil, reportó un extraño objeto metálico que descendió lentamente hasta pararse o posarse sobre un claro de selva. Testigos narraron que emitía un zumbido constante como de generador eléctrico y que al aproximarse se percibía un fuerte olor a ozono. Los pescadores que lo vieron
de cerca aseguraron que tenía forma de disco, con una superficie brillante que reflejaba la vegetación circundante como si fuera un espejo líquido. A los pocos minutos el objeto se elevó sin emitir calor ni turbulencia y desapareció en dirección noreste, dejando tras de sí un círculo perfecto en la maleza, con la vegetación doblada en espiral. El caso fue investigado por la Fuerza Aérea Brasileña, que en sus archivos Operación Prato ya tenía antecedentes de fenómenos similares en la región. Nunca se publicó un informe oficial, pero en la comunidad del evento sigue siendo parte de la tradición oral y se cuenta como un encuentro real con visitantes no humanos. Y vamos a cerrar con esta. Encuentro en la isla de Yakushima. En 2013, varios monjes de un templo budista de Yakushima, Japón, afirmaron haber visto un objeto esférico y luminoso descender lentamente sobre el bosque de cedros milenarios. La isla, famosa por su misticismo y nieblas perpetuas, se convirtió en un escenario de un relato que dividió a la opinión pública nipona. Según el testimonio de los monjes, el objeto flotaba en silencio, emitiendo una luz blanca intensa, pero sin deslumbrar. Permaneció suspendido durante casi 15 minutos antes de ascender verticalmente y desaparecer en la bruma. Al día siguiente, en el lugar donde había descendido se hallaron ramas quemadas en patrones circulares. Los lugareños vincularon el suceso con antiguas leyendas sobre Takaraburni, barcos celestiales que traían sabiduría a los hombres. Aunque algunos científicos atribuyeron la visión a un fenómeno de bola de fuego atmosférica, ningún reporte astronómico coincidió con la fecha y la hora del evento. Desde entonces, la isla ha atraído a curiosos y ufólogos de todo el mundo. Qué interesante estas historias o estas investigaciones de lugares de contacto extraterrestre o de fenómenos aéreos no identificados con, digamos, historias o lugares exóticos, ¿no? Incluso el mismo Amazonas, aunque hay historias de la selva brasileña o colombiana, venezolana, peruana, pero digamos, no es que uno le digan Amazonas, no lo tengo en mi top of mind como un encuentro con los ovnis, los extraterrestres. Hay que hacer de todas maneras hincapié en eso, ¿no? El objeto volador no identificado ha sido cambiado por el fenómeno FANI, ¿no? Fenómenos aéreos no identificados, cosa que igual hablaremos más adelante con Sixto. Usted sabe que Sixto es uno de los referentes a nivel internacional en el tema OVNI. Se va a estar presentando en Bogotá, se va a estar presentando en Medellín y por eso mismo es que lo hemos convidado precisamente para que esté aquí en el programa y nos cuente qué va a pasar al respecto con él. Bueno, y ojo, porque no quiero dejar de lado, pues en la zona de misterios, el tema de las historias. Recuerden ustedes dejarlos en @DJTobyFM, @elchancho414, numeral la caja de Pandora los 40, el mismo @los40 Colombia, todas las historias, todo lo que se les ocurre, lo que quieran, para eso estamos, para que ustedes nos cuenten lo que quieran y nosotros no los vamos a juzgar. Se pueden poner si quieren también seudónimos, lo que ustedes quieran, porque las historias de terror, de misterio, raras, bizarras, pues hacen parte obviamente de esto que es la caja de Pandora de los 40. Bueno, póngale cuidado porque me llegó algo del señor José Gotopo. José Gotopo. Y mire lo que dice. Buenos días, le escribo desde Venezuela. Excelente programa, saludos al viejo Toby. Por acá le dejo una historia que le pasó a un amigo y a mí. Y le pone un nombre a la historia. La ánima del estadio. Las primeras horas de la noche eran el momento perfecto para el bullicio de una fiesta patronal. Al menos eso pensaban Vicente y Manuel. Siguiendo las indicaciones de un rumor, se aventuraron a pie por la avenida que se extendía detrás del Estadio Municipal de Béisbol de la ciudad de Coró, un lugar que a esa hora ya estaba en completo silencio. La avenida poco iluminada y con escaso tráfico les ofrecía un camino oscuro y prometedor para el misterio. Mientras caminaban, el único punto que rompía la monotonía de la penumbra era un viejo saco de basura al pie de un árbol. Apenas le prestaron atención, era solo un objeto más en un paisaje urbano olvidado. Siguieron su camino hasta el final de la avenida, justo donde comenzaba la fachada del Liceo María Auxiliadora. Pero el tan esperado jolgorio de la fiesta no se escuchaba por ninguna parte, solo el zumbido de alguna luminaria solitaria. Frustrados, decidieron regresar sobre sus pasos por la misma vía. La idea de la fiesta se había esfumado, reemplazada por un cansancio creciente y el molesto silencio que volvía a envolverlos. Fue al cruzar de nuevo el frente al saco de basura que una extraña quietud se instaló en el aire. Vicente fue el primero en verlo. A la débil luz de una farola lejana, lo que él creyó que era el saco se había transformado en la figura de un hombre.
una figura blanca y opaca, sentada en el suelo con una gorra naranja, cubriéndose los ojos. «Manuel», dijo Vicente en voz baja, con un nodo en la garganta. Manuel también había visto algo, pero su visión fue distinta y aún más aterradora. Para él el espectro no estaba sentado, sino que se había levantado lentamente del suelo, con una fluidez antinatural, y comenzó a caminar hacia ellos con una lentitud desesperante. No se le veían rasgos, pero la gorra naranja era inconfundible. El miedo los paralizó por un segundo que se sintió como una eternidad. El pánico explotó en sus cuerpos, dieron media vuelta al mismo tiempo y corrieron sin atreverse a voltear, a través de la avenida y mucho más allá. Corrieron unos 300 metros hasta que el agotamiento los obligó a detenerse en una esquina alejada, a un costado del Instituto Universitario Alonso Gamero. Con el corazón en la garganta se atrevieron a mirar hacia atrás y la oscuridad era total. No había rastro de la figura, ni del saco, ni de nada. Al día siguiente regresaron al lugar a plena luz del sol, tratando de encontrar alguna explicación de lo que habían visto. El saco de basura había desaparecido, pero en su lugar se encontraba un pequeño monumento de piedra con una placa. Leyeron el grabado, era un recuerdo a un joven que había fallecido en ese mismo lugar hacía años. A sus pies en el suelo había una vieja gorra de béisbol de color naranja decolorada por el sol y una flor marchita. El misterio se había resuelto, pero el escalofrío de la noche anterior, el de la figura que se levantó de la nada, los acompañaría por siempre. Qué buena historia, don José Gotopo, muchas gracias. Hay gente que si prefiere, digamos, mantener el anonimato, no quieren que digamos su nombre, pues no lo hace saber. Como les digo, están todas nuestras redes sociales para que lo manden escrito, que es como generalmente a la gente le gusta, pero pues por ejemplo en el mismo Instagram o sobre todo en Twitter es donde más largo se puede, para mandar un archivo de audio. Si quieren mandar eso, es un archivo de audio y no, pues para los que no les gusta escribir, por la mayoría siempre ha mandado escrito. Pues gracias, José Gotopo, muy buena la historia y serán ustedes quienes determinan si les gusta o no. Todavía queda mucho más material, todavía queda mucho más misterio y más adelante el gran Sixto Paz Wells aquí en la caja de Pandora de los 40. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. La tabla Ouija está dentro de la caja de Pandora. Sí. En los 40. Continuamos en la caja de Pandora de los 40, @DJTobyFM, @los40Colombia, @el Chancho 414. Manden todo lo que quieran a esos arrobas, sobre todo en Instagram, Twitter es donde estamos más activos. Obvio, el numeral La Caja de Pandora los 40, se retuitea de todo, se retuitean los saludos, la gente manda links, noticias. Este programa lo construimos entre todos. Esa es la gracia y por eso siempre damos los contactos. Hoy notarán, como he venido diciendo, la hechura un poco diferente del programa, porque Toby está más dedicado al tema de su especial con Hans y el tarot durante todo este mes. Pero eso no cambia en nada. De hecho, mucho contenido. Seguimos con mucho contenido. Y ya mismo Rafa Jordán nos va a hablar de la isla de Gorgona con su relación a lo paranormal. Y también, atención, un Voz Populi, es decir, una entrevista a Catherine. Toby se encontró con un oyente, Catherine, que nos cuenta lo que nos encanta, las historias de terror, uno de los pulmones del programa. Así que primero Rafa Jordán, @las7sombra en Twitter, uno de nuestros panelistas con la isla de Gorgona, y luego una oyente, Catherine, hablando de historias de terror, aquí en la caja de Pandora de los 40. Hola, mi nombre es Rafael Jordán y para mí es muy placentero estar de nuevo esta noche con ustedes. Vamos a hablar otra vez un poquito de fantasmas y de lugares en Colombia que sabemos que tienen una influencia paranormal fuerte, de el bajo astral y finalmente pues que nos han podido llevar a documentaciones y a historias que son realmente escalofriantes. Vamos a hablar de la prisión, la isla colombiana de Gorgona. Como sabemos, o los que han tenido la oportunidad de visitarla, ver videos o fotos, básicamente Gorgona es un paraíso de la biodiversidad.
pero hasta hace algunas décadas fue realmente un infierno sobre la Tierra. La de Gorgona está en el Océano Pacífico a 55 kilómetros de la costa colombiana. Tiene una extensión de más o menos 26 kilómetros cuadrados de jungla y hasta 1984 existió una cárcel donde realmente pasaron muchas cosas que fueron fuertes. Los guardias torturaban a los presos y quedaban impunes, nada raro. Sin embargo, no solamente era esa insidia de poder que tenían las personas que trabajaban ahí, sino que también, dada la biodiversidad de la isla, las serpientes venenosas y las enfermedades, digamos, de transmisión a través de mosquitos y la misma violencia entre los internos fueron algo que tuvieron que vivir día a día los reclusos que habitaron este presidio. Miguel Darío López, este fue el último director de la cárcel, hace unas declaraciones bastante fuertes en donde habla básicamente de cómo la existencia en la isla iba contra las condiciones humanas. Decía que los internos muchas veces se morían por falta de comida, por inanición, morían de infecciones gastrointestinales derivadas de mosquitos, paludismo, etc. Y muchos vivían en estado de depresión. Las personas que han podido ver las fotos, básicamente esto era un campamento nazi. Era muy pesada. Adicionalmente, digamos, era básicamente o virtualmente imposible que escaparan de la isla porque la estaba llena de reptiles venenosos. Es decir, que si salían de la cárcel, lo más probable es que sufrieran una picadura o mordedura de alguna de las criaturas venenosas que allá habitaban, como por ejemplo tarántulas y además serpientes. Adicionalmente, las playas estaban infestadas de tiburones blancos. Lo que hacía interesante de alguna manera esta cárcel era, o interesante desde el tema paranormal, y de acuerdo al director, es la cantidad de reclusos que murieron. Esto digo que es interesante, dado que es desde acá que empieza todo el mito y toda, digamos, como la información paranormal, que en algunos casos ha sido documentada y en otros casos solamente son mitos, donde dentro de la prisión se dice que se escuchan aún las voces un poco parecido a lo que pasó en el Palacio de Justicia. En ningún momento quiero decir que la muerte de estas personas haya sido interesante, sino que es interesante para el tema paranormal porque este es justamente el punto de partida. Este predio fue construido en la década de los 60 y en él, digamos, coexistieron o convivieron asesinos, violadores, asimismo como presos políticos de esa época que nosotros conocimos como la violencia en Colombia, donde, pues como ya sabemos, una guerra civil no declarada entre el gobierno conservador y los liberales en la década de los 40 y los 50, de 1948 a 1958. Las ruinas de esta prisión aún son visitadas por muchos turistas. Hay algunos, digamos, parlamentos o testimonios de ellos en donde usualmente hacen un poco paréntesis al recordar este episodio triste de la historia colombiana y que lo buscan como un episodio de reconciliación. Algunas de estas personas obviamente pues son hijos de los presidiarios y por estas razones que tienen este acercamiento. De alguna manera se buscó también hacer la rehabilitación de este lugar como cárcel, digamos, ignorando un poco la historia que tuvo y la historia fuerte de violencia que tuvo el predio. Pero hablemos del tema paranormal. El tema paranormal en la isla es absolutamente innegable. Muchas de las documentaciones que se encuentran explican cómo hay investigadores paranormales serios que han pasado más de semanas, digamos más que de semanas, haciendo estudios de el tema energético. Bueno, como ustedes saben, los investigadores paranormales utilizan una serie de dispositivos electrónicos para medir la presencia de espíritus, cámaras infrarrojas, en algunas ocasiones hacen rituales, bueno, este tipo de cosas. Entonces es interesante desde el tema paranormal ver cómo la trascendencia de la energía, de la violencia es usual cuando es en esta medida. Como les digo, lo mismo pasó en la toma del palacio, el cual seguramente será un tema que tendremos que tocar más adelante en otra intervención. Volviendo a Gorgona, no solamente es como el tema
de sensación de lo que las personas sienten cuando llegan a la isla, de la impresión que tienen al ver lo que quedó del predio. No solamente es como ese tema de emoción o de sensación, sino que también la isla de Gorgona tiene cierto tipo de connotación paranormal, no solamente por la ubicación geográfica, sino porque además ha sido motivo de avistamiento de muchos seres de bajo nivel vibratorio, demonios, personas que no han podido llegar, digamos, como a la luz, este tipo de cosas. Estas manifestaciones de baja vibración también han sido documentadas. Hay varios videos en internet en donde muestran cómo hay manifestaciones directas en audio y en video. En audio a través de gritos, de ruidos que no son usuales en el área. Por ejemplo, ruidos metálicos como sierras eléctricas y sonidos de martillos, de hachas, de este tipo de cosas, dado que pues no hay ningún tipo, digamos, de construcción o rehabilitación en cuanto a arquitectónica en la isla. Por otro lado, la ubicación también denota un tema de avistamiento de ovnis. Ese es otro tema que no vamos a tocar hoy. Sin embargo, las dos están correlacionadas. Cuando varios de los investigadores paranormales se quedaron durante semanas, notaron no solamente una intensidad distinta en las frecuencias de los contactos que tuvieran, denotan que al principio el contacto fue sumamente fuerte, después se calma y hacia el final de la temporada ya se vuelve inmanejable, razón por la cual terminan el estudio antes de lo que tenían previsto. La isla de Gorgona se hizo la documentación de seres de baja vibración, demonios, en donde se movían y se tiraban cosas. O sea, dentro del video se ve cómo vuela una lata de unos frijoles seguramente o algún alimento que viene en lata, vuela de un lado al otro sin ninguna explicación, cómo las cosas se mueven. Los investigadores hablan de un nivel de depresión alto, de pensamientos que no son usualmente los que ellos hubieran tenido. Entonces temas de suicidio, temas de violencia, un tema de agresividad fuerte. Esto es explicado por esas entidades de baja vibración. Entonces, para los que no saben, los demonios y otras muchas aberraciones que habitan en los planos astrales usualmente son sumamente inteligentes. Buscan justamente defender un territorio, es decir, que uno no entre en el territorio que ellos denotan como propio. Esto en el caso de que son personas que han muerto en estas circunstancias y consideran como suyo ese territorio, o en el caso de los demonios, tratar de seducir a los humanos para que cometan actos de violencia, que al final del día es el propósito de su existir. En Gorgona, adicionalmente, vemos cómo los investigadores, y esto es muy curioso, nunca terminan las investigaciones. No hay una sola que tenga inicio y final. En todas pasa algo que termina la investigación antes de lo previsto. Es una isla a la que infortunadamente no he tenido la oportunidad de visitar. Sin embargo, he escuchado relatos de personas cercanas que en su compartir demuestran un poco esa misma sensación, emoción de tristeza, de una energía pesada, de un sitio en donde uno realmente no quisiera estar. Espero les haya gustado mi intervención. Recuerden seguirme en Instagram como Rafa Jordán Gelo con H y en Twitter como LA7sombra, @la7sombra. Las brujas. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Noche paranormal a través de los 40, siempre cumpliendo nuestra cita con micrófono abierto para todas las personas que quieren contar sus historias. Por acá estoy con una de nuestras invitadas. Bienvenida a los 40, ¿cómo estás? Muy bien y bueno, contenta de estar aquí con ustedes compartiendo esta noche paranormal. Vamos a contarle a todos de pronto cuál ha sido esa historia que tú tienes paranormal o que de pronto le conoces el caso a otra persona. Bueno, esto fue aquí en Medellín. Un día fui a un restaurante en Laureles, no voy a decir el nombre porque no sé si lo puedo decir, sí, pero... lo puedo decir, no hay problema.
En la pasticcería. Ok. En Laureles. Un día estaba por ahí con mi novio en la zona y él me dice, vamos a comer comida italiana. Yo le digo, no, claro que sí. Y me dice, vamos a este restaurante. Y yo, listo, vamos. Llegamos, parqueamos, nos bajamos de la camioneta, todo normal. La gente estaba comiendo tranquila, risas. O sea, todo en lo suyo. Un restaurante normal. Nos sentamos, incluso no teníamos mucha hambre así para decir como, bueno, están delirando. Él pide una Coca-Cola, yo también, y ya luego yo empecé a sentir algo que me sube como por el cuello y un escalofrío en las manos. Pero ¿cómo así que te subía algo por el cuello? O sea, como Sentía cuando uno como... siente como una mosca que le está caminando, una hormiguita. Como un hormigueo que me subía del cuello a la cabeza. Okay. Y luego sentía también el hormigueo en los dedos de las manos y empecé a sentirme pálida, como la boca pálida. Y él también, yo le digo, mira, me estoy sintiendo mal. Y me dice, ¿qué sientes? Yo le digo, siento esto, la boca así. Me dice, yo también estoy sintiendo algo. Y bueno, pues él no era un peladito como para decir, bueno, también está como inventando, sino que ya era alguien treintón. Entonces me dice, sí, salgamos un momentico. Yo me siento en la camioneta y empiezo a llorar. Y cuando empiezo a llorar, viene y se acerca el del portero y dices, ¿qué pasó? ¿Sintieron a la señora? Y yo, ¿y él qué señora? Pero yo te hago una pregunta desde que continúes. O sea, tú empiezas a llorar. ¿Por qué? O sea, porque no te aguantas el pique en el cuerpo, te dio una sensación de tristeza, o tú empezaste a llorar y no te explicabas por qué empezaste a llorar. O sea, ¿por qué empezó, digamos, a salir el llanto? No sé, yo me senté en la camioneta y sentía como que algo dentro de mí y era como que lloraba, pero... Como una necesidad. Como, sí, lloraba sin sentido, o sea, lloraba como porque, no sé, era inexplicable porque no tenía razones para llorar, sino que sentía que algo estaba como dentro de mí. Ok. Y bueno, ahí llegó el portero y dijo como, ¿qué pasó? ¿Sintieron a la señora? Y nosotros, ¿cuál señora? Y entonces él dijo, no, ya yo le he dicho muchas veces a los dueños que varios clientes han salido espantados de aquí, que por favor hagan algo. Y al final nosotros nos miramos y dijimos, hagamos un momentico. Él nos quiso manejar, salimos caminando y me dices que vamos a agarrarnos de los árboles. Y yo, ay no, ¿cómo así? Y empecé a llorar más. Total que después nos enteramos que ahí la dueña se había ahorcado. ¿La dueña del restaurante? La dueña del restaurante se había ahorcado. ¿En el mismo restaurante? En el mismo, eso era una casona, una casa. Okay, o sea, primero era una casa y luego la transformaron en un restaurante. Sí. ¿Y hace cuánto, de pronto, si sabes pues obviamente el dato, sabes hace cuánto se suicidó la dueña? ¿Por qué se suicidó? No lo sé. Solamente te Pero contaron que luego unos colegas, unos compañeros de otra casa radial me contaron como que sí, ahí pasó esto. Y yo, ahora todo tiene sentido. ¿Y qué te decían ellos? Que ahí era una señora que tenía todas esas casas que ahorita las convirtieron en restaurante, pero que la señora se suicidó. Y entonces empezaron a contarme que a través de, pues cuando las personas se suicidan, entran como que demonios y cosas así. Entonces yo, pues me preocupé. Pero sí, en realidad lo que sé es eso, no sé como más datos específicos. Y ahora, cuando tú cuentas este testimonio o con las personas que han escuchado esta historia, ¿tú qué les dices? Que ¿cuál es la conclusión? O sea, ¿tú crees que de pronto el espíritu de la señora tomó posesión de tu cuerpo para desahogarse? ¿O qué crees tú que fue lo que te pasó? No, yo creo que son entidades que quedan en ciertos espacios. Entonces, si llega una persona que es sensible o que puede sentir este tipo de entidades, la va a sentir. Por eso hay personas que llegan y se sientan y no pasa nada. Pero aquellos que tienen, digamos, un don o que son materia, pueden sentir como este tipo de entidades o de energías que está como en ciertos lugares, en ciertos espacios. Entonces, no, pues yo creo que es eso. ¿Y nunca antes volviste a sentir esa misma sensación? ¿O nunca antes habías sentido esa sensación como ese día? No, nunca. Antes yo normal, o sea, era creyente en Dios, pero no era como que creía en cosas acerca de paranormales, espirituales. O sea, yo sabía que existía Dios, pero pues creía en Dios y ya no era ni muy religiosa, ni muy devota, ni normal.
Ok. Una cristiana común y corriente. Pero sí, esa fue como la primera vez que me pasó algo paranormal. ¿Volverías a ir al restaurante? Ay, no, ¿qué pregunta es esa? Jamás. Bueno, ahí está entonces. Micrófono abierto para todos los oyentes que quieren compartir sus historias en esta noche paranormal con los 40. Las posesiones. Las posesiones. Están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Nera Oxone. Continuamos en la caja de Pandora de los 40, como siempre, al pie del cañón. Ya se viene Sixto Paz Wells, no se lo pierda. Sixto Paz Wells, nuestro panelista principal durante todo este mes, por decirlo así, o estos próximos programas. Toby encargado no solamente de los trabajos que siempre hace, sino además del tema de tarot, un especial de tarot. Tenemos andando tanto nuestros panelistas principales como un especial de tarot paralelo, como otros especiales que ya ha hecho el viejo Toby sobre temas de ángeles o los viajes que él ha realizado a distintos puntos de Colombia. Y así seguiremos, porque lo importante es que haya contenido, sino que de pronto usted notará que durante estos programas la hechura del programa está un poco diferente, pero siempre con las mismas voces y los mismos contenidos. O bueno, diversas voces, ¿no? Porque también me gusta extraer diversas voces, sobre todo en el tema de invitados. Así esto se oye supremamente rico. Y ustedes también participando, recuerden, arroba el chancho 414, arroba DJ Toby FM, arroba los 40 Colombia, numeral, la caja de Pandora los 40, porque entre todos hacemos crecer este maravilloso podcast que sale todos los domingos de 8 a 10 de la noche, pero pues ya el resto de días ya queda en las distintas plataformas podcast. Esto sería el pedazo que le corresponde a las notas, a las noticias. Hay veces que también uno dice, hay notas de pronto muy trilladas, hay notas que terminan en cosas como muy bobas. Hay vainas que uno definitivamente no comenta, o bueno, si ya parece viejo, pues lo volvemos a traer a la mesa y que todos debatamos, o hacemos seguimiento y le seguimos dando, bueno, en fin, sobre todo Toby, que es tan bueno con el tema de las conspiraciones y demás. Bueno, pero estas noticias que les traigo hoy, pues la verdad sí están bien rebuscadas, bien extrañas. Ojo a lo que les traigo a continuación. Bueno, lo primero es Transilvania, ¿no? El lugar predilecto de los vampiros, o cuando uno menciona Transilvania, definitivamente es que uno sí, lo tiene en su top of mind, ¿no? Uno le dicen Transilvania y automáticamente uno piensa en vampiros. Atención. Cluj-Napoca, Rumania, aproximadamente hace un mes, las autoridades locales investigaron un inusual hallazgo en las afueras de Birstipia, donde varios campesinos denunciaron la aparición de animales de granja sin una sola gota de sangre en sus cuerpos. Los lugareños alarmados relacionaron de inmediato el suceso con viejas leyendas de vampiros que aún persisten en la región de Transilvania. Según los testimonios, las ovejas y los caballos aparecieron intactos sin heridas visibles, salvo 2 pequeñas incisiones en el cuello. Veterinarios enviados en la Universidad de Cluj confirmaron que los animales fueron desangrados con precisión, descartando ataques comunes de lobos o murciélagos. La policía ha restringido el acceso a fincas afectadas mientras se realiza el análisis de ADN en los restos. Mientras los investigadores buscan una explicación racional, el episodio ha atraído a curiosos y periodistas internacionales, generando un repunte turístico inesperado. En Bistrilla, los hoteles han comenzado a promocionar rutas nocturnas del vampiro, y los residentes se dividen entre quienes temen un depredador desconocido y quienes celebran que por primera vez en años las leyendas de Vlad Tepes vuelven a despertar interés mundial. Creo que esta es la primera vez que me pregunto si, como nosotros estamos acostumbrados al famoso chupacabras, si no será más bien que todas las leyendas de vampiros, no estoy diciendo que no sean, ¿no? Pero a lo que me refiero es que
podrían coexistir en la misma Rumania el chupacabras o un ser parecido al chupacabras y los vampiros. Claro, en el top of mind, cuando pasa una cosa de estas, tal cual como se los estoy leyendo a ustedes, pues ¿qué pensaron los lugareños o las autoridades directamente? Claro, vampiros directamente, pero mire que ya al final de la nota dice como, hey, ven, y si es otra cosa, si eso hubiera sucedido, aquí, obviamente, en nuestros países tropicales, directamente diríamos que es un tema de el chupacabras. Entonces, sí pillan que es bastante como raro, bastante curioso, y me parece, no sé, hasta ahora caigo en la cuenta de que, oye, si de verdad existen chupacabras por allá, por esos lados, y ellos nunca se lo han preguntado, o nosotros acá lo mismo, ¿no? Hablando siempre del tema de los chupacabras y a lo mejor han sido vampiros y nosotros, porque no les damos tanto crédito, pues no lo pensamos así. Ya tenemos en nuestro top of mind la figura. Es más, la figura siempre también la hemos relacionado también como una especie como de lobito o un lobo, un hombre como lobo. No pensamos si de pronto tiene pinta, qué sé yo, de serpiente, si tiene varios brazos, si es alado, por ejemplo. Nosotros nunca hemos pensado en que tenga cosas raras, casi como animales mitológicos, sino es la básica, ¿no? Así como un lobito, como un hombre lobo, ¿no? De las veces que siempre se ha descrito a este animal. Qué cosa curiosa, qué cosa interesante. Recuerde que si usted quiere opinar, si usted quiere debatir, si usted dice, me parece, no me parece, esto es chévere, no es chévere, o tengo esta noticia, como por ejemplo nuestro amigo Al-Bahad Mamad en Cali, que bueno, no es que él se llame así, ese es su nick y siempre nos deja muchas notas ahí en el numeral. El numeral es para eso, es nuestra pequeña caja de Pandora dentro de la gran caja de Pandora, ¿no? Usted dice, mire, se están perdiendo de este podcast, se están perdiendo de este influencer, de este contenido, de esta noticia. Eso es lo que hacemos entre todos más rico el programa. Pero ojo, señoras y señores, porque ahora tengo una nota relacionada con posesiones y de pronto algo no era tan posesión. Póngale cuidado a este caso que está muy misterioso. Es un caso de presunta posesión múltiple que sacudió a Hungría. También pasó hace algunas semanas. En la pequeña localidad de Eger, al norte de Hungría, un extraño episodio ocurrió durante una ceremonia religiosa y dejó desconcertados tanto los fieles como las autoridades médicas. El hecho se registró cuando una joven de 19 años comenzó a gritar en medio de la misa con una voz grave y distorsionada, asegurando estar poseída por un espíritu antiguo. Lo más sorprendente es que a los pocos minutos, al menos 10 asistentes al servicio religioso entraron en un estado de trance colectivo y se desplomaron y temblaban y repetían palabras inteligibles. La escena generó pánico entre los presentes, quienes algunos grabaron fragmentos con sus teléfonos. Las imágenes empezaron a circular en redes sociales en Hungría, y alimentaron rumores de una posesión masiva. Sin embargo, expertos que llegaron al lugar señalaron que en realidad solo la joven parecía mostrar síntomas compatibles con un trastorno disociativo o un estado alterado de conciencia. Los demás feligreses, según psicólogos, habían reaccionado en lo que se conoce como una histeria colectiva, un fenómeno en el que el miedo y la sugestión provocan respuestas físicas y mentales similares. El párroco del templo declaró a los medios locales que la joven, identificada únicamente como Ana K., obviamente la privacidad, ¿no? Sigue mostrando esos episodios intermitentes de voz y de fuerza inusuales, mientras que el resto de los afectados se recuperó a las pocas horas sin secuelas. Parecía que todos estaban tomados por lo mismo, pero al final era como si un solo espíritu hubiera dominado a una persona y el resto solo lo imitara sin darse cuenta, explicó. El Ministerio de Salud húngaro envió un equipo de especialistas para estudiar el caso y aunque la versión oficial apunta a un fenómeno psicológico, en Eger muchos pobladores creen que se trató de un suceso sobrenatural y algunos incluso han comenzado a organizar vigilias nocturnas para protegerse de lo que pudiera regresar. Pero es muy curioso que la niña o la chica Anaká, como la identifican, es la que se mantiene con el cuento o la que podría ser, después de análisis, una posesión real. ¿Qué caso más interesante, ¿no? Es el espíritu de en algún momento se alcanzó a desplazar o la entidad o lo que fuera a los otros cuerpos y solamente como para darle el estartazo, ¿no? O como para hacerles creer, ustedes también están contaminados, o ustedes también están poseídos, pero no, ellos solamente empiezan a sufrir de la histeria colectiva
porque lo que busca el espíritu es, digamos, contaminar o, digamos, azorar. Pues estoy dando mi punto de vista, ¿no? Y entonces ahí todo el mundo empieza a tener la histeria colectiva, pero la voz cantante o la chica principal sí es quien tiene el espíritu principal. Entonces me parece muy interesante porque, claro, ya después los médicos dicen, no, extraño, estos seres no tienen nada, se comieron el cuento. ¿Qué vieron? ¿Realmente solamente es por el fenómeno psicológico? O sea, si un psicólogo me está escuchando en este momento y que dijera, sí, Chencho, tiene razón, solamente se dejaron pues como contaminar o azorar por lo que estaban viendo, o algo de un espíritu, si damos por entendido que esa persona principal o ese foco principal sí tenía un espíritu adentro, como que si se lo hubiera, así fuera por un segundo, o por un tema de hipnotismo, o por un tema de espejismo, lo que sea, como que los contamina, ay, hagan bulla, porque me estoy enfocando principalmente en esta víctima, en la víctima principal. Y luego, lo que acaba de decir ahí al final de la nota, ¿no? La chica sigue comportándose de manera extraña y pues los médicos no dan con el cuento y a los otros sí ya les solucionaron el problema. Han habido casos, muchos, y lo ha reportado la televisión, por lo menos en Colombia, de esas histerias colectivas en colegios, entre muchachos, pero todos, o sea, después determinan todo el grupo. No una persona, entre comillas, siguió poseída o infectada, ¿no? Sino todos. Entonces, muy, muy curioso que aquí sigue latente el peligro en un personaje. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que eso sí es posible? ¿Que no es posible? Pues para eso estamos, ¿no? Para debatirlo siempre en la caja de Pandora de los 40. Ojo, ojo, porque se viene Sixto Paz Wells, experto en el fenómeno ovni. No se muevan. Todo lo paranormal está en la caja de Pandora en los 40. Continuamos en la caja de Pandora de los 40. Les vuelvo a recordar los contactos, @elchancho414, @DJTobyFM, los 40 Colombia, numeral la caja de Pandora los 40. Durante todos estos programas venideros vendremos con el panelista principal, que en esta ocasión será Sixto Paz Wells, hablando de ovnis, como lo prometimos en redes sociales, y Toby nos tiene varios capítulos acerca del tarot con Hans. Hoy ya arrancamos al principio del programa. Pero como les dije, aunque la hechura del programa cambia un poco durante este mes larguito, pues Toby sigue también haciendo el tema de sus historias, de sus investigaciones. Algo tiene que ver con Satanás. ¿Qué pasó con Satanás? Grandes investigaciones de Toby. Recuérdenlo, @DJTobyFM en todas sus redes para que le escriba. A mí en este momento también escríbame de una vez los 40 Colombia y diga, o @elchancho414 y diga, el programa está buenísimo, qué gran cantidad de contenido, muy emocionado por los panelistas, muy emocionado por todo lo que ofrece esto que se llama la caja de Pandora de los 40. Noche paranormal a través de la caja de Pandora de los 40, @DJ Toby quien los acompaña. Al lado también se encuentra Chancho, escuchando muy atento las historias que ustedes nos envían, y yo por acá tengo una. Y es acerca de el diablo se apoderó de una comunidad en Rovira, esto en Tolima. Y corría el año 2004, en el mes de octubre, cuando un hombre identificado como Edgar Fabián López llegó a una finca de Medardo para proponerle que cambiara de vida. Le vendería una propiedad e iniciaría un negocio en Ibagué. El ofrecimiento no le disgustó mucho, así que lo invitó a quedarse, y con él pasó el tiempo. López se ganó la confianza de la familia, pero después empezó a tener unos comportamientos muy extraños. Gritaba, convulsionaba y se refería a ritos satánicos, mientras que expulsaba muchísima saliva.
López, luego de un tiempo, le reveló a la familia que el diablo se había apoderado de él y que le exigía un sacrificio humano a cambio de dejarlos en paz, o de lo contrario sentirían la furia de ese maligno ser. Esta familia apodada Santa, preocupados, se negaban a asesinar o entregar a alguno de sus hijos, así que el hombre les exigió un sacrificio sexual. Y fue así como durante muchísimo tiempo, en este mismo mes, López abusó repetidas veces de la esposa de Merardo, que estaba en estado de embarazo, y de sus hijos de 6, 8, 9 y 11 años. Tras los actos de violencia sexual, el hombre aseguraba que se sentía mejor, pero que era poseído por un espíritu muy malvado. Y pues este espíritu, cuando terminaba de tener relaciones sexuales con los hijos de este hombre y su mujer, le transmitían paz y tranquilidad. Luego de esto, el hombre en una ocasión llegó a golpear a uno de los hijos de este hombre con tanta crueldad que era imposible dejarlo en casa. Así que la esposa y también la mamá decidió llevar a este niño al hospital, donde le preguntaron que qué era lo que había pasado, y pues al ver la negativa de la familia decidieron llamar a la policía para que ellos realmente averiguaran qué fue lo que sucedió. A lo que la familia respondió que había un hombre que estaba poseído en su casa y que una de las exigencias del diablo era que tenían que o sacrificarlos o dejar que este hombre tuviese relaciones sexuales. La policía luego llegó al lugar, arrestó al hombre, y como no encontraron pruebas científicas ni religiosas de lo que estaba pasando, pues el hombre fue procesado y lo condenaron a 11 años de prisión, donde solamente pudo cumplir un cierto periodo de tiempo. ¿Ustedes creen que realmente las personas pueden llegar a ser poseídas y exigir este tipo de sacrificios? ¿O simplemente les gusta jugar con la inocencia de las personas? Cuéntenme su respuesta a través de nuestro numeral La Caja de Pandora de los 40, y recuerden que ustedes también pueden enviar las suyas a través de nuestras redes sociales @DJTobyFM y @elchancho414. Los estigmas están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, como siempre es un placer tener los mejores invitados, los mejores panelistas, y ya lo habíamos prometido, íbamos a tener una conexión con el más allá, pero no la muerte, no señor, sino estos fenómenos que tanto nos gustan, de saber qué hay del otro lado de ese cielo azul. ¿Estarán o no nuestros amigos los extraterrestres? Cada día pasan más cosas y cada día nos hacen abrir más los ojos, porque mire que todo o lo que llevamos nosotros haciendo este tipo de programas ya más de 20 años, y se van abriendo las puerticas de a poco, porque antes, no, que el ovni, no sé qué, ya por lo menos es una completa evolución en que ya ni siquiera esa palabra ni exista, pues, o que tenga otra connotación, porque ahora se llama fenómenos aéreos no identificados. Ya los mismos militares nos dicen, están acá, aquí están, y traigo una eminencia de muchísimas décadas trabajando en este tema, el señor Sixto Paz Wells, que se encuentra en Colombia. Sixto, con las buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias a ti por la entrevista. Muy bien, Sixto. Pues nada, para mí siempre un placer entrevistarte. Y lo primero, vamos al grano. Vienes a Colombia, ya te has presentado en otros lugares, pero vas a estar el 28 en Bogotá y el 3 en Medellín. ¿Qué es esto? ¿Son unos foros? Explícanos mejor. Sí, o sea, voy a dar unas conferencias sobre la actualidad del fenómeno OVNI, sobre todo lo que se ha venido observando. Tú sabes que hace ya varios años seguidos que se ha venido dando una serie de audiencias públicas ante la Subcomisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos.
alto mando militares han dado testimonio de la realidad del fenómeno ovni, contando sus propias experiencias personales. Y la conclusión final ha sido que los ovnis sí existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. La última de estas audiencias públicas fue el 13 de noviembre del año pasado, el 2024, en donde estuvo presente, por ejemplo, Luis Elizondo, que es un alto oficial del ejército y del gobierno norteamericano, que declaró que el gobierno norteamericano pues tiene tecnología de origen alienígena que la ha venido implementando, utilizando para sus Fuerzas Armadas, y que lamentablemente hay decisiones del gobierno de entregar todos esos avances, toda esa tecnología recuperada, pues a grupos de empresarios, o sea, a empresas particulares, lo cual estaría dando pues una ventaja realmente a estas empresas, a estos consorcios, estos conglomerados, ya con frente al gobierno norteamericano. Pues también apareció Tim Gallaudet, contraalmirante de la Armada Norteamericana, que declaró que él estaba en su submarino nuclear clase Orión debajo del Ártico cuando venía un tráfico, un objeto a toda velocidad, con riesgo de colisión, a una velocidad que ningún objeto hecho por el ser humano es capaz bajo el fondo del mar, y a último minuto hizo un increíble ángulo recto y no impactó con el submarino nuclear. Entonces él declaró de que los ovnis no solamente existen, sino que tienen bases subacuáticas, bases submarinas. Y coincidió que precisamente entre noviembre, diciembre, hasta hace poco, ha habido una oleada de avistamientos ovni en 20 estados de la Unión Americana, pues impresionantes. Y también coincide con esto de que se ha descubierto el 1 de julio, y es la presencia del 3I Atlas, el tercer objeto interestelar que ingresa a nuestro sistema solar, y que es un objeto que tendría entre 19 y 20 kilómetros de largo, un objeto alargado, que no se comporta realmente como un cometa o como un asteroide. O sea, realmente tiene un comportamiento inusual, mira una velocidad impresionante, 220.000 kilómetros por hora, y no le afecta realmente la gravedad de los planetas, y viene a su aire, viene a la suya, y se está acercando pues por la órbita de Júpiter hacia la órbita de Marte y Venus, y ya hay propuestas para que algunos de los satélites de la NASA pues dirijan toda su atención hacia este objeto para ver realmente si podría ser de origen alienígena, o sea, una nave autopropulsada. Una de las personas que plantea que hay un 60% de probabilidades de que sea una nave extraterrestre es el Avi Loeb, el astrónomo más importante de Harvard. Qué bueno, mire toda la información que nos bota de primera mano Sixto Paz Wells. Pueden seguirlo así en sus redes sociales. Así está en todas sus redes sociales, ¿no? Sixto Paz Wells, donde también están los promocionales del evento, ¿no es así? ¿Cierto, Sixto Paz Wells, o me equivoco? Ciertamente que sí. Usted me puede encontrar en www.sixtopazwells.com, mi página web. En Facebook estoy como Sixto Paz Wells Oficial. También me encuentran en Instagram como @SixtoPazWells. Y ahí estamos mencionando pues todas las conferencias, talleres que se están dando aquí en Colombia, y los próximos viajes y actividades que vamos a hacer. Vamos a estar el 27 de septiembre en Huelva, en una conferencia con varios expositores, entre ellos Juan José Benítez, allá en España, organizado precisamente por Mindalia TV. Viajo después de ahí de España a Turquía. Voy a estar en Göbekli Tepe y Karahan Tepe, lugares insólitos, extraordinarios, 16 templos circulares y toda una ciudad de hace 12.000 años atrás, ahí en Turquía. Y después de regreso también estaremos allí en España. Tenemos una salida con grupos en Almería, al sur de España. Brutal, brutal lo que nos comenta Sixto Paz. Bueno, de toda la información que nos acaba de dar, por si usted no está enterado o está enterado y dice, bueno, yo quiero saber más, y que Sixto es el experto en la materia, este atlas que viene, y todas las teorías que ni siquiera los mismos duros de la NASA han podido dar con el tema, dice, pero es que esta vaina parece como si fuera en serio una nave con reversa, con izquierda, con derecha, y no se puede comparar con un meteorito normal, también comparado un poco con este famoso tabaco, si se puede llamar así, que era el Uma Uma. ¿Es realmente una nave disfrazada
Sixto, o qué otro tipo de organismo sería este Atlas que tiene a toda la gente revolucionada? Bueno, de todas maneras recordemos de que no es la primera vez que se detecta pues realmente objetos de este tipo. Como bien tú lo mencionabas, en el año 2017 hubo un gran escándalo, un gran revuelo por la presencia del Oumuamua, que en el idioma maorí significa el primer explorador. Después también el Borisef, que fue en el 2019, y ya en el año 2023, 2024, Avi Loeb hizo una expedición con científicos de diversas ramas para hacer una inmersión frente a Papúa Nueva Guinea en el Océano Pacífico para rescatar otro objeto también de origen interestelar que se habría estrellado en el año 2014 y rescataron del fondo del mar 725 férulas, esferas de platino con una concentración de uranio que no existe aquí en nuestro sistema solar. Entonces fue con capitales privados, porque si hubiera sido con capitales públicos de algún país, hubiera guardado inmediatamente silencio, hubiera habido ocultamiento de información. En el año 2023, en una de las audiencias públicas que se hizo ante la Subcomisión de Inteligencia del Senado, se reunió a fines del mes de mayo a todos los altos directivos de la NASA y se les preguntó por parte de los senadores del gobierno norteamericano, o sea, del legislativo, si la NASA investiga o no investiga el tema OVNI. Y ellos dijeron que sí, lo investigaban, pero que no tenían parámetros para entender el fenómeno, no sabían lo que estaban viendo. En ese momento apareció Sean Kirkpatrick, que es el enlace entre el Pentágono y la NASA, un científico muy destacado, declarando que no, que la NASA sí sabe realmente qué es lo que se está viendo. Son gigantescos objetos en forma de cilindro de hasta 100 kilómetros de largo, que han sido captados, videograbados, fotografiados desde la Estación Espacial Internacional, la ISS, que está circunvolando el planeta Tierra pues a 400 kilómetros de altitud, y que están ahí en la atmósfera soltando nave de corto alcance y extrañas esferas que se han venido pues extendiendo, repartiendo por todo el planeta. Esas esferas son como cámaras de televisión controladas a distancia, o son como una suerte de drones. Se les llamó en la Segunda Guerra Mundial Foo Fighters. Ya se había visto cómo esas esferas atravesaban el fuselaje de los bombarderos Lancaster o de los Henkel y observaban realmente a los militares y todo con la curiosidad propia de un niño, y no eran esferas de plasma, un fenómeno atmosférico. Y es mucha la gente que en la actualidad de pronto está durmiendo, se despierta y ve que se ilumina la habitación y atraviesa la pared una de estas esferas y lo observa a la persona pues como si fuera pues un ojo electrónico. Entonces es como si que nuestro planeta Tierra es un reality show, un programa de Gran Hermano, como si fuera The Truman Show con Jim Carrey, en donde ellos están pendientes de todo lo que estamos haciendo, porque somos para ellos un experimento sociológico, antropológico, metafísico. Ok, es el Truman Show. Me gusta mucho la analogía. Recuerden, oyentes, pueden escribir con nuestro numeral La Caja de Pandora, los 40. Cuando Sixto habla de estas reuniones con militares, o sea, esto no es cualquier Pedro Pérez, sino estas audiencias con gobernadores, con congresistas que les hacen pregunta a perjurio, o sea, decir, hermano, usted me miente y se puede ir para la cárcel, que esto es lo extraordinario, no es cualquier civil, sino personas que estuvieron en esas audiencias muy famosas, y algunos de ellos, Sixto, hablaban de que tenían en su poder materiales extraterrestre. Ese tener material extraterrestre, ¿qué será? ¿Sustancias, químicos o cuerpos o pedazos de cuerpos? ¿A qué se referían con ese material? Sí, el 26 de julio del año 2023, estuvieron frente a la audiencia de la Subcomisión de Inteligencia, Ryan Graves, piloto de los F-18, estaba David Grush, alto oficial del ejército y miembro de la CIA, que declaró que el gobierno norteamericano realmente tiene restos de naves estrelladas y cuerpos de seres no humanos en bases aéreas militares. Todo el mundo lo sabe, pero que el ser lo reconozca, pues un miembro del gobierno y bajo juramento, eso es extraordinario. Y la otra persona que habló también era David Fravor, o sea, excomandante del portaaviones Nimitz, o sea, no el sargento de a bordo ni uno de los pilotos del avión, no. O sea, el comandante del portaaviones, que declaró haber perseguido precisamente al ovni llamado Tic Tac, porque tenía la forma como un caramelito y como que jugaba con los pilotos que lo salían a perseguir. Pero lo más interesante es el testimonio de Ryan Graves, este piloto de F-18, que iba con otros dos pilotos, iban en escuadrilla.
cuando se les cruzó un cubo volador. O sea, ¿cómo puede, o sea, volar un cubo? O sea, lo más antiaerodinámico que te puedas imaginar. Sí, era una esfera como de cristal transparente y dentro estaba el cubo. Pero eso nos demuestra cómo el tema ovni está íntimamente relacionado con las religiones. Pues tú sabes que dentro del Islam existe pues la mezquita de la Piedra de la Cava, en la Meca, un lugar de peregrinaje, o sea, todos los años los musulmanes pues van y peregrinan y hacen pues una romería alrededor de este santuario en forma de cubo negro que tiene adosado en un extremo pues un meteorito, una piedra de otro planeta, literalmente una piedra de otro planeta, que según la tradición, pues Ibrahim, o sea, Abraham, recibió del arcángel Gabriel. Entonces van, giran 7 veces y luego se afanan por tratar de besar esta piedra, ¿no? Que inicialmente era blanca, ya, pero los pecados del mundo le hicieron negra. Realmente es un meteorito. Y según la tradición islámica, en el cielo hay otro cubo volador que protege el santuario de la Piedra de la Cava. ¿Y con qué tuvo contacto o qué fue lo que visualizó este piloto, Ryan Graves, y los otros 2 pilotos? Con un cubo volador. Oh, ok. Excelente. Otro tema que también es muy reciente, de hecho, tiene que ver incluso con Colombia, es el de unas esferas que Jaime Maussan, que es uno de los investigadores que siempre viene hablando de estos temas, pues dicen que esas esferas tendrían alta posibilidad de no ser creadas en esta Tierra, sino en otro planeta. Las esferas de Jumbo Valle y las esferas de Palmira, otros dicen que son de otro lugar, pero bueno, en Colombia, y que el hombre se había llevado estas esferas y allá están en México y no se sabe si sí, si no, y tienen unas inscripciones raras. No sé si Sixto sepa algo del tema. Bueno, realmente Jaime Maussan es un gran investigador, un hombre muy valiente, un gran periodista en todo sentido. Y él pues tiene que descartar, o sea, no dice que esto sea, pero puede ser. Ahora, frente a cualquier tipo de evidencia, cualquier tipo de caso, lo primero que se revisa ya es el testimonio. Te hacen repetir a los testigos, pues varias veces el mismo testimonio para ver en cuántas contradicciones entras, ¿no? Es como la policía. Entonces, se dijo que originalmente la esfera de Buga la había encontrado un campesino. Después aparece una segunda versión en donde alguien está filmando con un teléfono celular de alta gama, pues al supuesto campesino, ya, que recoge la esfera que desciende, cae delante de ellos. Y va y coge la esfera así sin ningún problema. O sea, es un campesino, pero no es una persona tonta. O sea, cualquier cosa que cae, pues te puede quemar, te puede pasar cualquier cosa. O sea, agarras un palo, la empujas, ¿no? Para ver si pasa algo o no. No, aquí la carga, la alza sin ningún problema. Ya, dice, no pesa nada y todo. Bueno, entonces eso ya de por sí es bastante extraño. Después se dice de que el campesino tenía un primo que es el dueño de una empresa ya que produce equipos electromagnéticos para detección de tesoros. O sea, un campesino que tiene un primo que tiene una compañía de fabricación de equipos electromagnéticos para detección de tesoros, eso está más forzado, o sea, muy sospechoso, ¿no? Entonces, de las manos del campesino pasa la esfera ya al primo. Y tú ves las imágenes originales de la esfera, y sí hay unos diseños que parecen alienígenas, ¿ya? Pero lo extraño es que si ves las fotos originales, los diseños están mal hechos, pero ya cuando te dan la imagen de inteligencia artificial, aparece perfecta la esfera. Pero originalmente los dibujos están mal hechos, o sea, como si hubieras hecho en un torno de metal mecánica. Y las esferas, las caneplas, los Foo Fighters, que ya vienen siendo observados desde hace más de 80 años, y mucho más todavía, pues son sólidos, o sea, no tienen ningún cintillo, no son 2 tapas unidas. Ya, y tiene sus 2 tapas unidas y tiene su cintillo en el centro. Y de acuerdo a la investigación que don Jaime Maussan ha hecho, pues lo que han descubierto, para sorpresa de todo el mundo, ya es que dentro hay fibra óptica. ¿Ya? ¿Te imaginas tú una civilización altamente desarrollada que tiene cientos o miles de años de evolución? ¿Puede estar teniendo fibra óptica como la que tú consigues por Amazon? O sea, que no tiene sentido alguno, ¿no te parece? ¿Ya? Y ahora pues invitaron ahí a hacer la presentación
pues al supuesto campesino y ahora resulta ser que no era campesino, sino un vendedor de chicles y golosinas en la calle. O sea, tantas versiones de lo mismo verdaderamente dejan mucho que pensar. Ok, entonces dice Sixto que es para que dudemos y yo también en el sentido de que entendía que no era una sola, es decir, porque claro, uno abre el periódico o abre los portales y se refieren a Buga, pero es que por lo menos aquí en Colombia hay como si Han aparecido en el Quindío, han aparecido en varios lugares, pero ya desde el momento en que alguien la compra, aunque sea para hacer la investigación, ya comienza a surgir el negocio de ventas de esferas. ¿Ya? Y tú sabes que es muy fácil hoy por hoy hacer con inteligencia artificial ya sobrevuelos de esferas y de cosas y todo, porque verdaderamente estamos en una época en que ya hay que cuestionarse y hay que dudar mucho de lo que está siendo observado. Ok, muy bien lo que nos cuenta Sixto siempre y por eso el disclaimer de nuestro programa. Cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales determina si lo que se dice acá es cierto o no. Nos interesa encontrar la verdad. No tengo yo la verdad absoluta. Entre todos encontramos la verdad. Hay algo de lo que también siempre Sixto promueve o digamos cuando se habla de estos foros y que está muy bacano que hablemos de los objetos o de los aliens, pero hay que también tener en cuenta esa conexión espiritual, Sixto, que es lo que usted también como que siempre habla y siempre promueve. Es decir, no es solamente saber de los ovnis o ver el ovni o ver la nave si es que existiese, sino esa conexión espiritual, porque creo que la idea de todo esto es mejorar como personas, porque si ellos quieren algo con nosotros, pues algunos dicen buenos o malos, nos quieren exterminar, nos quieren ayudar. Yo creo que lo importante es el crecimiento personal que usted siempre promueve. ¿Cómo es ese cuento, Sixto? Pues ciertamente que sí, o sea, mucha gente me dice, Sixto, yo quisiera tener contacto con los extraterrestres. Y yo le digo, ¿y te has puesto a pensar si a ellos les interesa tener contacto contigo? Pero, o sea, lo que hay que hacer es convertirse en alguien contactable. Y uno es contactable cuando no solamente se predispone a través de la concentración, la meditación, se sensibiliza al máximo para poder distinguir entre lo que piensa, entre las ideas preconcebidas o las ideas, la formación cultural que uno tiene y lo que estos seres te puedan transmitir, sino que a través tuyo ellos puedan llegar a otras personas. ¿De qué les serviría tener contacto con alguien que vive la experiencia por el temor al ridículo? Jamás lo va a compartir, ¿no? O sea, hay gente que, o sea, como la mente humana tiene mecanismos de bloqueo, hay gente que vivió la experiencia y ni siquiera recuerda que tuvo la experiencia. Entonces, ahí se produce lo que se conoce como missing time, tiempo perdido, en que la persona no recuerda conscientemente qué fue lo que vivió, tiene horas de su vida que no sabe qué fue lo que le pasó. Entonces, personas que puedan tener contacto y puedan sobrevivir al contacto conscientemente y sin desequilibrarse y que de alguna manera puedan motivar a otros también a ir predisponiéndose ya para tener la experiencia. Como tú sabes, yo formo parte de un grupo que a lo largo de 50 o sea, ya vamos a los 52 años. A lo largo de estos casi 52 años, pues hemos convocado a la prensa hasta en 11 ocasiones a encuentros programados con anticipación. Los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de la realidad del contacto. O sea, no es simplemente que tú dices que has tenido una experiencia. O sea, de nada serviría haberla tenido si no la puedes demostrar. Entonces, el primer periodista que nos acompañó a un encuentro programado previa cita fue Juan José Benítez en 1974 en el desierto al sur de Lima, en un lugar llamado Chilca, y se impresionó tanto al ver aparecer dos objetos haciendo evoluciones en el cielo sobre el grupo, que regresó a España, testificó a través de Televisión Española y publicó su primer libro, OVNIS SOS a la Humanidad, editorial Plaza y Janés. Al año siguiente, Benítez regresa, acompañó a otro periodista, Fernando Mujica, nos acompaña a un nuevo encuentro, pero en una playa al norte de Lima, y nuevamente los ovnis aparecen, y de ahí surge otro libro de Benítez, 100.000 kilómetros tras los ovnis. La quinta vez que se invitó a la prensa, vinieron 40 periodistas de 8 países, entre ellos Leticia Callaba, Canal 51 Telemundo de Miami, José Grey, Canal 23 Univisión, Beatriz Parga, el Miami Herald, y vieron, filmaron, videograbaron la presencia pues, de estos objetos. Ya ahora en el año 2023, no a través de un mensaje psicográfico recibido por mí, porque somos un grupo y cualquiera de nuestro grupo puede canalizar el mensaje, pues uno de nuestros instructores, Federico Erickson, una persona extraordinaria y un gran amigo nuestro allá en Phoenix, Arizona, recibió
una convocatoria para la prensa, entonces con los medios de comunicación de Estados Unidos. Y me dijo, Sixto, ¿qué piensas tú? Digo, ¿has tenido tú tu propia corroboración? Sí, la he tenido, pues yo te apoyo. Entonces viajé a Phoenix, Arizona, de ahí nos fuimos a Sedona, y con todos los medios de comunicación que se reunieron, que había gente de televisión, gente de radio y todo, aparecieron los objetos en forma de cilindro y esferas moviéndose en todas direcciones. Los periodistas lloraban de emoción, y realmente fue la 11ª vez que se convocaba a la prensa oficialmente, porque aparte ha habido otras 8 veces más en donde nos han acompañado otros medios de comunicación y también científicos, militares, hasta un psiquiatra, el doctor Mario Dusuer, asesor del CEFA, la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, se enteró de que íbamos a ir a la isla de Pascua, uno de los lugares más enigmáticos del planeta Tierra, ¿ya? Y nos preguntó si nos podía acompañar, pero en plan escéptico. Yo le dije, mire, doctor, hace mucho tiempo que hay gente que considera que nosotros necesitamos un psiquiatra y urgente. Pues qué mejor que usted se ofrece voluntariamente a acompañarnos y no nos va a cobrar la consulta. Te vino con nosotros a la isla de Pascua y delante de él recibimos el mensaje psicográfico, escritura automática, una forma de telepatía instrumentalizada. Tú recibes la onda mental y tu cerebro automáticamente decodifica e interpreta. Tú captas como que te están hablando y en este supuesto mensaje, pues estos seres nos decían qué día, qué hora iban a aparecer ellos al pie del volcán Poike, pues al lado del lago Tongari, que es una plataforma ceremonial donde hay 15 moais o estatuas puestas a poner de su lugar. Entonces el psiquiatra pues nos vio a nosotros recibir el mensaje, debe haber pensado, están peor de lo que yo imaginaba. Y el día anterior al contacto nos reunimos con los radaristas, la gente, tanto el personal civil como militar de la torre de control del aeropuerto Mataveri, y les contamos pues de que al día siguiente íbamos a tener ese encuentro, ese contacto, ese avistamiento allí al pie del volcán Poike. Entonces ellos dijeron que iban a estar atentos a la pantalla de radar. Entonces fuimos al lugar, aparecieron 2 objetos haciendo evoluciones a unos 400, 500 metros de altura, y el psiquiatra también los vio. Entonces regresamos al aeropuerto y salieron ya los radaristas, tanto personal civil como militar, y nos dijeron, don Sixto, fue espectacular, lo tenemos grabado en la pantalla del radar. Fueron 2 objetos haciendo evoluciones sobre el Poike. Y el psiquiatra dijo, bueno, ya no puedo argumentar que fue histeria colectiva ni alucinación. Brutal, eso que cuenta Sixto es muy importante, porque siempre cuando se habla de los contactados, uno dice, listo, pues ahí están las pruebas y hacemos la citación, y sea o con o sin prensa, pero que la gente diga, bueno, listo, esto se cumplió. Pero si la memoria no me falla, hay unos grados de contacto, entonces cuando solamente es como verlo y estar ahí, creo que es tercero, cuarto ya sería subirse a la nave, ¿cierto? Porque pregunto si Sixto conoce algún caso, porque han habido casos viejísimos y resultaron ser falsos, pero algo que uno diga, ¿hay una prueba de que alguien ya se subió y fue abducido, o solamente está la historia, Sixto? Bueno, mira, en el libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, se dice que Elías, profeta de Israel, fue arrebatado por un carro de fuego delante de un testigo presencial, su discípulo Eliseo. Ahora, si era un ovni, ¿por qué la Biblia no dice que fue un ovni? Porque eran términos técnicos que no se manejaban en aquel entonces. Y ha habido mucha gente que ha tenido la experiencia realmente de subir físicamente de una nave. Tienes tú el caso de George Adamski, este polaco nacionalizado norteamericano que a comienzos de la década de los años 50 afirmó haber sido invitado por un ser llamado Orton, proveniente de Venus, donde no habría vida natural sino artificial, una colonia extraterrestre bajo el suelo de Venus, que lo invitan a subir dentro de una nave y él orbita alrededor de la Tierra, y orbitando alrededor de la Tierra describe que hay un campo magnético que envuelve la Tierra, y él lo escribió como si fueran muchas luciérnagas. Pues 10 años después, el astronauta John Glenn del proyecto Mercury pues observó el cinturón de Van Allen que envuelve el planeta Tierra, el campo magnético, y lo escribió exactamente con esas palabras, que parecía realmente muchas luciérnagas. Ahora, George Adamski lo había publicado a comienzos de los años 50. Entonces, o tenía mucha imaginación o la experiencia que él tuvo era real. Y hay pues otros grandes contactados, como el caso de Edward Billy Meyer allá en Suiza, ¿no? Con 2 comandantes mujeres pleiadianas, Asket y Semyase. Tienes tú el caso de Enrique Castillo Rincón. Ya él tuvo el contacto detrás del Cerro de Monserrate, ahí en Bogotá, pues en la zona de La Calera, ya con
con un ser que se identificó como Chris Namer y que resultaba siendo el mismo socio comercial que él tenía en Caracas, Venezuela, un señor aparentemente de origen suizo llamado Cyril Weiss, lo cual demuestra que hay extraterrestres conviviendo entre nosotros, infiltrados entre nosotros. Y nosotros mismos dentro del grupo de contacto, el grupo Rama, hemos tenido la oportunidad de subir físicamente al interior de las naves y ahí ellos nos han explicado cosas. O sea, por ejemplo, en el año 74 nos dijeron que cada 26.000 años llega a nuestro sistema solar y llega esa energía, envuelve al Sol y a cada uno de los planetas del sistema solar una energía de luz violeta, ya que genera todo tipo de mutaciones y cambios. Eso sería la explicación de por qué los mamuts murieron congelados súbitamente hace 26.000 años atrás y en aquel entonces no había una civilización humana capaz de provocar el efecto invernadero. Hubo que esperar hasta el 3 de noviembre, o sea, hasta noviembre del año 2010, perdón, en que el telescopio espacial Hubble, el telescopio espacial Fermi de rayos gamma, detectó ese pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia que se le calculó tenía un diámetro superior a los 25.000 años luz. Y ellos nos habían dicho que cada 26.000 años llega ese pulso. En el año 2015, los científicos descubrieron, pues, cómo de otros centros galácticos se emitía exactamente los mismos tipos de pulso. O sea, los científicos habían pensado de que era imposible que de los centros galácticos salga nada porque hay agujeros negros, y un agujero negro nunca sale nada. Pero al descubrir que los centros galácticos emiten esos pulsos, de lo que ellos ya nos habían hablado en el año 74, confirmándolo todo, esto llevó a Stephen Hawking, la mente más brillante del mundo, a declarar de que había que revisar qué es lo que hay en el centro de las galaxias o cómo se comportan realmente los agujeros negros. Ok, muy bueno lo del tema de los contactados. Me interesa mucho, pues obviamente, porque uno dice, listo, está bien, uno ve una luz, pero ya cuando es, o sea, es de tercer, cuarto contacto, pues obviamente es mucho más extraordinario. Ahora, Sixto, yo le pregunto, porque es una teoría, puede ser que sí, que no. En la época precisamente de pandemia donde pudimos observar más el cielo, pues obviamente se disparó el tema de eso, de personas que o decían ser contactadas o solamente ver los aparatos. Pero lo que me causa curiosidad es que finalizada la pandemia 2022-2023 empieza a crecer este fenómeno de la inteligencia artificial. ¿Será que ahí en ese hueco, en ese gap, es que está en un tema de ingeniería inversa o de que realmente nos pudimos aliar o analizar con ellos para poder tener todo este conocimiento de la inteligencia artificial que es absolutamente revolucionaria? ¿Usted qué piensa, Sixto? Sí que ciertamente hay mucha tecnología recuperada de naves que se han estrellado en nuestro planeta, no tanto de que ha habido un intercambio de información o de tecnología por parte de extraterrestres, pero que sí que entre la tecnología que ha sido recuperada estaría en gran parte lo de la inteligencia artificial, que verdaderamente ya nos hace dudar de nuestra propia realidad. Ahora, los extraterrestres en el año 86, dentro de una nave, ellos nos explicaron de que nuestro planeta Tierra murió hace 1.200 millones de años, producto de impacto de lluvia meteórica y esos pulsos de luz violeta que generan todo tipo de mutaciones y cambios. Y que el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces, que un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y el espacio y venía a la Tierra antes que la Tierra muriera e impedir de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico, una línea adicional de tiempo, ¿no? Si el tiempo en el universo es como una espiral ascendente, se creó una especie de línea que corre paralela al real tiempo. Entonces, según esto, viviríamos nosotros en una paradoja espacio-temporal, un tiempo virtual. Decir eso en el año 86 y publicarlo en mi libro Contacto Interdimensional, pues resultaba realmente ridículo. Sin embargo, el 3 de marzo del año 2009, el detector de ondas gravitacionales de Hannover en Alemania, el GEO 600, captó unos ecos provenientes de los confines del universo que llevaron a las computadoras y al científico Craig Hogan en Alemania a declarar que esta era la confirmación de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Y en febrero del año 2014, Michio Kaku, este científico norteamericano de padres japoneses, que tiene un programa de televisión, el Discovery Channel, declaró que la física cuántica estaría confirmando que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. En 2018, en la revista muy interesante, los científicos japoneses de la Universidad de Tohoku, pues dieron a conocer que habían descubierto que nuestra galaxia
había muerto hace 1.200 millones de años, que hubo un momento en que no se creó nada nuevo y de pronto todo empezó a crearse de una forma diferente. O sea que, de alguna manera, la ciencia está descubriendo que mucho de lo que estos seres nos han dicho es tal cual, por muy disparatado que suene. Revelaciones. Qué bien que tuvimos a Sixto Paz en el programa del día de hoy. Nos actualizamos de muchas cosas que, pues, por ejemplo, lo del caso de Jaime, que teníamos preguntas, decir, pues, hombre, qué mejor que preguntárselo a Sixto, que es un especialista, o todo este tema de la inteligencia artificial, lo que dicen los gobiernos, en fin, ha sido una actualización. Las puertas, como siempre, estarán abiertas para una próxima invitación para Sixto. Entonces, pues nada, palabras finales. Y Sixto, el 28 y el 3 en Colombia, ¿no? O sea, en Bogotá y en Medellín, ¿no? Así es, el 28 de agosto estamos en la Cámara de Comercio de Bogotá, en la sede Chapinero, que es en la calle 67, número 8, 3244. Y el teléfono de contacto es el 57-315-35-29-233. La hora de inicio de esa conferencia sobre la gran revelación de los extraterrestres y los Dropnis, pues será a las 6:30 de la tarde. Cámara de Comercio de Bogotá, sede Chapinero, calle 67, número 8, 3244, pues esa conferencia en Bogotá. Y mayormente, pues la conferencia que vamos a tener en Medellín, la de Medellín es... Teléfono de contacto para Medellín es 57-319-544-3445. Es 3 de septiembre, la conferencia, pues un secreto inocultable. Excelente, Sixto. ¿Algún mensaje que quiera dejar para todos sus fanáticos y para todas las personas que nos guste este tema antes de cerrar la entrevista? Sí, claro que sí. Como tú bien lo dijiste, los encuentros cercanos, el primer tipo es cuando uno ve algo extraño que no sabe qué es, algo que desafía las leyes, la física conocida por nosotros. Del segundo tipo, estás caminando por la calle y de pronto algo te lleva a darte la vuelta, girarte, ¿ya? Y ves un objeto que interactúa con el testigo, se mueve derecha, izquierda, arriba, abajo, dándote la impresión que sabe que lo estás viendo y quiere que lo veas. O estás en tu casa y sientes ansiedad imperiosa de acercarte al balcón, subir al tejado, mirar por la puerta, por la ventana y ves el objeto. Y hay una suerte de contacto, algo te motivó a mirar. Del tercer tipo, estás en tu casa, en tu habitación, y de pronto pasa delante tuyo una esfera luminosa, visible al ojo humano, o de pronto estás durmiendo, te despiertas y hay un ser parado al pie de tu cama, o de pronto estás yendo por la carretera, el auto deja de funcionar, y de pronto ves que el ovni ha aterrizado y ves a los tripulantes. Esos son encuentros cercanos del tercer tipo. Del cuarto tipo, es justamente cuando ellos te invitan a subir a la nave, y siempre te invitan, no te secuestran, no te llevan contra tu voluntad, simplemente te invitan a hacerlo y uno generalmente se olvida de que tuvo la experiencia, o sea, no solo que te invitaron, incluso que tuviste la experiencia. Y del quinto tipo es cuando ya te llevan fuera de la Tierra y te llevan a conocer sus bases, sus planetas de origen, todo eso. Nosotros a lo largo de estos 50 y casi 52 años de contacto hemos llegado a tener las experiencias de los 5 tipos. Oh, excelente. Qué manera de finalizar. Listo, pues nada, muchísimas gracias, las puertas como siempre abiertas, y Sixto Paz fue protagonista de la Caja de Pandora de los 40. Los fantasmas están dentro de la Caja de Pandora en los 40. Por Dios, qué pedazo de programa. Y ojo, porque van a venir más capítulos con relación al especial de tarot que está realizando DJ Toby. Y obvio, él sigue con sus reporterías, él sigue con sus investigaciones. Tenemos nuestro panelista principal, lo de Sixto Paz fue maravilloso. Recuerden, Sixto Paz Wells en Twitter. Métanse ya todos a Twitter, escríbanle, díganle qué buena intervención en la Caja de Pandora a los 40. Nuestro numeral en la Caja de Pandora a los 40. Pero Sixto Paz Wells en Twitter. Obviamente, él también está así en Facebook y ahí pueden ver, por ejemplo, los promocionales de las giras que está realizando, obviamente enfocándonos en Colombia, pues sería 28 de agosto y 3 de septiembre, pero él nos contó de más países y lo que él tiene que decir es increíble porque es una experiencia de años, de décadas ya
el gran Sixto Paz Wells. Gracias a toda la información que nos dio. Pero nos queda un pedacito de programa, no crea. Y antes de ir a ese pedacito de programa, saludar a las personas que siempre se conectan, como la Zarigüeya Geológica, como el señor Alegría, como Al-Bahad Mamad, como el señor Teodoro, el señor Cardoso, Jan Jamundí, siempre por Instagram muy pendiente, el señor Dueñas, Alfredito, el señor Jimmy Lozano, el señor Nano Marrano, Convexo, el Chun, también Ospin, el señor Johitan, el señor Iván Correal, además con su emprendimiento allá en el eje cafetero de temas de meditación, en fin, todo el mundo, gracias por estar pendiente de este espacio, escribirnos, y si usted quiere aportar ya sabe que lo puede hacer por el numeral. Si son simples saludos, igual nosotros le damos mucho retweet. Yo la vez pasada estuve dando mucho retweet por ahí a Ackerman, Alegría y demás. La caja de Pandora los 40, la caja de Pandora los 40, la caja de Pandora los 40. Bueno, el tema del cine es un tema recurrente. Ustedes ya saben que pueden buscar al señor Rodrigo Castro, @RodriCastro78, y no necesariamente se mete con cosas modernas, sino también a veces vamos a los clásicos. Que digamos, nosotros ya somos viejitos y vimos las películas, pero a veces pienso, hey, alguien que tenga 20 años, 25 y diga, bueno, ¿y cómo eran esas películas? ¿Cómo eran esos efectos? Hombre, lo de Critters era una vaina de locos. Más allá si se burlan o no de los efectos, porque entiendo, ahora supuestamente es mejor, es como vivíamos ese terror, esos slashers, y de verdad sacaban susto. Entonces chévere que la gente compare y hay cosas que desde la trama, a veces el terror dice, no tiene trama, no tiene suspenso, no, pero a veces tiene unas historias interesantes, o por lo menos esta es jocosa terrorífica, los famosos Critters. Señoras y señores, seguimos aquí, RodriCastro78, en la caja de Pandora de los 40. Muy buenas noches, amigos de los 40 que hasta ahora están escuchando. Mi nombre es Rodrigo Castro. Y bueno, para este fin de semana les voy a hablar de una película de culto, un clásico de los 80. Voy a hablarles de Critters. Esta es una película que muchos asemejan como a los Gremlins, pero un poco más fuertes y asesinos. Es una película de terror y suspenso estrenada el 11 de abril de 1986. Esta es la primera película de la saga Critters, protagonizada por Dee Wellstone, M. Emmett Walsh y Billy Green Bush, bajo la dirección de Stephen Jerrick, una música de David Newman y un guión de Stephen Jerrick también. Esta película, que dura 85 minutos, tuvo una recaudación en salas de $13.500.000. Es una cifra muy buena para una película que en ese momento nadie sabía ni de qué se trataba. La película comienza mostrando una estación espacial que funciona como prisión. Un grupo de criaturas llamadas Critters, que nunca se muestran hasta ese momento en pantalla, están siendo transportadas a otra estación. Sin embargo, las criaturas logran escapar robando una nave espacial de la estación. El líder del lugar debe contratar a 2 cazarrecompensas. Como estos tenían la capacidad metamórfica, pues eran ideal para ir en busca de los Critters. Mientras tanto, en el planeta Tierra, la familia Brown llevó una vida tranquila en un pueblo de Kansas. El padre Jay y la madre Helen, la hija adolescente April y el hijo menor Brad, pues pasan el tiempo en la finca con labores caseras y pues todo lo relacionado a la finca. Ahí ven un cometa caer del cielo, produciendo un gran estruendo. Jay sale de la casa para investigar y encuentra a su hijo en el árbol. Y bueno, deciden ir juntos. Así que ellos van en busca de lo que pasa en ese cometa cuando Jay es atacado por uno de los Critters. Mientras tanto, April y su novio son atacados por varios Critters mientras están en el granero. Ahí empieza ya uno a ver qué son los Critters, cómo son los Critters y qué es lo que hacen ellos. Los Critters tienen un método de reproducción muy especial, ponen huevos, y lo llamativo de estas criaturas son que tienen una risa muy especial. El director de la película afirmó que tuvo que modificar varias veces el guión porque se parecía demasiado al de Gremlins, que se había estrenado antes de Critters. Y por ejemplo en la película, el gato de la familia Brown se llama Chewie,
en referencia a Chewbacca de Star Wars. En la película aparece un juguete de E.T. que es devorado por una de las criaturas. Un afiche de esta película aparece en la película Teenage Mutant Ninja Turtles de 1990, que también fue distribuida por New Line Cinema. A pesar de ser considerada como una película muy violenta, en esta película no se muestra gráficamente las muertes de las personas, cosa que en otras cintas sí. Y esta es la única película en que los Critters crecen de gran tamaño. En esta saga participan actores de renombre como Leonardo DiCaprio, que aparece en Critters 3, y Billy Zane, quienes después actuarían juntos en Titanic. A raíz del éxito de Critters 1 se harían 3 películas más, las cuales tendrían una taquilla aceptable en Estados Unidos, pero a nivel mundial se volvieron películas de culto. Entonces ya lo saben, son 4 películas de Critters, las mejores obviamente son la 1 y la 3. Cualquier inquietud sobre esta u otras películas pueden escribirme en Twitter en @rodricastro78 o en Facebook en @ThePeliMagazine. Nos vemos el próximo fin de semana. Chancho y lo mejor de los 40. Feliz noche para todos. Los ovnis están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Tremendo el programa que tuvimos el día de hoy. Gracias a todos ustedes por seguir pendientes de esta que es su caja de Pandora, llena de misterio, llena de terror, llena de cosas sobrenaturales. En la hechura del programa estuvo un poco diferente, digamos, para los que estamos acostumbrados a una hechura en particular, pero recuerden que es nuestro amigo Toby que durante este mes o durante estos programas ha dedicado su tiempo a un especial sobre tarot. Y entonces, pues, vamos a tener, como quien dice, casi que 2 panelistas o panelistas principales por programa. Entonces, muy bacano lo que vamos a desarrollar, lo que venimos desarrollando con el tema de tarot, pero eso no quiere decir además que las labores que él siempre hace de su reportería y de su investigación, pues paren. Como quien dice, tenemos mucho material, bien picadito, bien bacano, como a nosotros nos gusta, y yo sé que los oyentes lo saben apreciar. Grande el trabajo de DJ Toby durante estos domingos de especiales de tarot y muchas cosas más. Bueno, pero no puedo dejarlos sin los temas de los videos. Nosotros somos muy explicativos con ese tema, ¿no? No necesariamente es el video así el fantasma y demás. También es lo que llamamos el famoso terror real. Cuando nos referimos a esos, pues son las cosas que nos tocan de frente, como muertes, accidentes o cosas raras, incluso hasta curiosas, pero siguen siendo paranormales. Y todos esos temas son colindantes con las cosas que nosotros manejamos acá. Entonces, por eso siempre traemos muchos videos. Pero listo, usted se queda con la sola descripción, porque esto es un podcast y ya no necesita de más. Pero para eso también es el numeral. Porque en el numeral, como están tantas cosas, es nuestra pequeña mesita de noche, ¿no? Es nuestra caja de Pandora chiquita de la gran caja de Pandora. Y entonces ahí, ¿qué pasa? La gente deja sus comentarios, sus fotos, sus videos, sus GIFs, como diciendo, mire, esto todo es para alimentar el programa, más los videos. Para eso es el numeral de Twitter. Y usted siga también, igual lo que le digo, mandando enlaces, que esa es la gracia, ¿no? De poder construir un programa entre todos juntos. Y el video del cual les voy a hablar hoy está bastante interesante. Parece ser digamos en Asia. No tengo lamentablemente el lugar exacto del video, pero parece en Asia. ¿Y de qué es el video? Una vaina bastante extraña, como hipnotismo por el fuego. Una cámara está viendo una chimenea y la chimenea está pero completamente en fuego. O sea, los leños ya han prendido y eso está en un fuego pero impresionante.
casi que ni siquiera ya en los leños, sino como por todo lado prendida la llama. Incluso yo creo que ahí debe haber algo de combustible porque está excesivamente prendido y no solamente sobre los leños. Y la chimenea es como grande. No parece, o pues digamos como está construida, no me da tampoco la sensación de que sea una vaina como un asadero. O sea, hay una puerta evidentemente donde están echando ahí los leños, pero yo no lo veo tanto como un asadero o que para asar carne, sino lo veo es como una chimenea. Pero como les digo, está esta cabra ahí y empieza a quedarse como hipnotizada por el fuego. Pues señoras y señores, sin más preámbulo, el ser entra solo, sin que empujen a la cabra. ¿Por qué una cabra se querría desvivir? ¿Por qué una cabra quería encontrar la muerte? ¿Acaso, no sé, el sonido de la leña quemándose le es familiar? ¿Le habla? Pues le habla en el sentido de que pueda entender una cabra idioma de cabra. ¿Por qué se quiere meter ahí? ¿Por qué quiere desvivirse? ¿Qué es lo que siente? ¿Está enferma? ¿Le duele algo? ¿O el color rojo incandescente causa algo en el ojo de la cabra que quiera que se meta ahí? Entonces, claro, hay un señor jalándola constantemente de las patas, ¿no? Porque obviamente no quiere que la cabrita se le vaya al otro mundo. Qué raro, ¿por qué será ese comportamiento? Pues es un comportamiento absolutamente paranormal. Yo por lo menos no le encuentro explicación y de pronto un veterinario me está escuchando y diga, no, chancho, es que eso es por y pues me lo puedo hacer saber en numeral La Caja de Pandora, los 40. Entonces ya saben, pendientes de los especiales de Tarot con Toby en los siguientes programas. Vamos a seguir teniendo más panelistas. Vamos a seguir teniendo mucho más contenido y por lo pronto les dejo el disclaimer. Cada cual, según sus creencias religiosas, científicas y morales, determina si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas y lo que queremos es entre todos precisamente eso, encontrar la verdad o por lo menos tratar de encontrar explicación a muchas cosas raras, bizarras, extrañas, curiosas y hasta graciosas que hay por acá. Todo es dentro del mundo de lo oculto y lo paranormal. Nos encontramos entonces para una próxima apertura de la Caja de Pandora de los 40. Si puede, solo si puede, que tenga dulces sueños y recuerde que nunca, pero nunca estamos solos. Chao, chao.